Eh, me tiene que activar para compartir pantalla. Ya, gracias. Uy, se cerró un ratito. Ya, ahora sí empezamos. ¿Ya? Ok, ¿me escuchan, no? Listo, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya, ya correcto, ya, ya. Entonces hablemos sobre los casos clínicos, pero vamos a reforzar el concepto de la hemoglobina glicosilada, que es muy importante, porque eso lo voy a escuchar toda la vida. Ya, la unidad glicosilada, hemos dicho de que es una, bueno, es una glucoproteína que tiene una parte proteica que es la globina. Y la parte proteica, la globina, es la susceptible a la glicosilación. ¿Por qué proteína se susceptible a la glicosilación? Se puede haber usado albúmina, fructosamina, etcétera. ¿Por qué se cogió la unidad glicosilada? En parte a su tiempo que se encuentra circulando en sangre, que más o menos 120 días, ¿correcto? Entonces, la glicosilación es producida por una reacción cetoamina, cuando reacciona la glucosa y el aminoácido amino terminal de ambas cadenas beta de la molécula hemoglobina. Es una reacción no enzimática irreversible, ¿cuál es el concepto? Irreversible. Su forma mayor es la hemoglobina glicosilada A1C, que normalmente comprende el 4 a 6%, van al 4 a 6 o 4 a 5, etcétera, por ahí va, de la hemoglobina total. El resto, 2 a 4%, contiene glucosa, hemoglobina 1A o fructosa, hemoglobina 1B fosforilada. Pero la que más se utiliza, la que utilizamos es la hemoglobina A1C. La liquidación de la hemoglobina es dependiente de la concentración de glucosa, es directamente proporcional. Es una reacción irreversible, ojo, irreversible. La vida media de la hemoglobina glicosilada se relaciona a la vida de los glóbulos rojos, aproximadamente 120 semanas precedentes, resultando en un método de control del paciente diabético crónico. Es como nació, con un método de control. Solo que pasó el tiempo, en el 2010 ya lo propusieron, lo colocaron en consenso como método de diagnóstico. Ya sabes, una relación directamente proporcional. Ahora, detalles. La evidencia clínica sugiere que tanto la glucosa en ayunas o la glucosa postprandial, que es después de los alimentos, cuando ustedes cuenten postprandial significa después de los alimentos. En general, entre 1 a 2 horas después de haber ingerido alimentos. Ambos contribuyen a la inmunidad glicosilada. Un estudio encontró que la glucosa postprandial contribuye más que la glucosa en ayunas para la unidad glicosilada cuando sus valores son menos de 7.3%. O sea, cuando la unidad glicosilada son de valores aceptables por debajo, lo que más ha colaborado a esa glicosilada es la postprandial, ¿no? Mientras que lo contrario es verdadero cuando sus glucosiones son mayores del 7.3%. O sea, cuando el glicosilada lo tengo 8, 9, 10, más ha colaborado la glucosa en ayunas. Es por eso que también esto se relaciona cuando les dije, cuando uno trata a un paciente con hiperglicemia, me enfoco primero en la glucosa en ayunas. Y una vez que controlo la glucosa en ayunas, me indico a controlar la glucosa postprandial. Entonces, ahora, cuando los valores de glucosilada están entre 7.3 a 8.4%, el promedio de glicemia es impactado en forma igual en ayunas y postprandial. O sea, cuando está en 7.3 a 8.4%, la glucosilada depende de ambos. Pro y contras del diagnóstico con la unidad glicosilada. No tenemos idea. Ya es como consenso, pero hay pro y contra. Razones para preferir la unidad glicosilada para el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿no? En general. Haciendo consideración, como les dije, que la ALAT, la acción latinoamericana de diabetes, y la versión peruana de diabetes, considera que la glicosilada, debido sobre todo a la no estandarización de muchos laboratorios de nuestro medio, no sea la primera opción para el diagnóstico de diabetes. Sea la glucosa en ayunas y este de glucosa. Pero bueno, dejando de eso, si
tenemos todos los laboratorios estandarizados y es un valor confiable, bueno, sí tiene valor. Representa la hiperglicemia crónica a diferencia de la glucosa plasmática en ayuno. O sea, las ventajas de la glicosilada. O sea, la glicosilada no es una glucosa en ayuno, representa un integrado. La hiperglicemia en todo el tiempo que se glicosila la globina de la hemoglobina. Las complicaciones microvasculares, ejemplo, retinopatía, nefropatía, están más fuertemente asociadas con la glicosilada que la glucosa plasmática en ayunas. O sea, esto se demostró con los estudios de DSCT y UKPDS. DSCT, diabetes 1, y UKPDS, diabetes tipo 2. Entonces, las condiciones microvasculares se relacionan más frecuentemente asociadas con la glicosilada que solamente que con la glucosa en ayunas. Está mejor relacionada con la enfermedad cardiovascular que la glucosa plasmática en ayunas. O sea, tiene mayor correlación con las complicaciones microvasculares y con enfermedad cardiovascular. O sea, en general con las micro y macrovasculares. No es necesario el ayuno para la unidad glicosilada. Ojo, la unidad glicosilada se puede hacer en ayuno o después de haber comido. En cualquier caso, a veces se hacen descartes, entre comillas, o dosaje de glicosilada en cualquier hora del día. Correcto, es importante. No es necesario el ayuno. Su dosaje no es afectado por perturbaciones agudas, ya sea como el estrés, dieta, ejercicio, tabaco. Es lo que les comentaba, ¿no? Yo trabajaba en el Hospital Naval, pasaban su chequeo médico, los militares, y sabían que su chequeo médico era en una semana, entonces esa semana se cuidaban, tomaban pastillas de más o se colocaban insulina de más para salir normal la glucosa en ayunas o baja, pero su glicosilada volaba. Es decir, nos servía para descubrir que en promedio, que en las últimas 8 semanas estaba descontrolado, que sus últimos días, por alguna razón, se haya cuidado, ha salido normal, pero ¿cómo lo desenmascaro? Con la glicosilada. Tiene mayor estabilidad preanalítica de glucosa plasmática. Lo que es lógico, ¿no? Cualquier tipo de estrés o haces una dieta, ejercicio, te puede alterar los valores de glucosa. Incluso haces una glucosa en ayunas en un momento determinado, te puede salir 80. Pasa una hora, sigues en ayunas, te puede salir 85 o 90. O sea, hay variaciones. Por eso la glucosa plasmática en ayunas se considera mejor en rangos. Tiene una variabilidad analítica no inferior a la glucosa plasmática. La estandarización del dosaje de glicosilada no es inferior a la glucosa plasmática, o sea, tiene sus ventajas. La variabilidad biológica de la glicosilada es menor que la glucosa plasmática en ayunas y la glucosa plasmática 2 horas después de tolerancia a la glucosa. O sea, una glicosilada bien hecha, estandarizada, según los parámetros, bueno, sí sirve. La susceptibilidad individual de la glicosilación proteica podría ser captada por la glicosilada. Hay gente que son glicosiladores rápidos y glicosiladores lentos, esto van a escuchar un término, ¿no? Entonces, pero en general, esa variabilidad individual que pueda haber no afecta al resultado final. Puede ser utilizada a la vez para el diagnóstico y para la monitorización de la diabetes. A partir de 2010 para adelante, se utiliza para monitorización, o sea, control metabólico, y para diagnóstico. El costo del diagnóstico de diabetes mellitus con glicosilada no es necesariamente mayor que la glucosa plasmática. No, dependiendo, en nuestro medio sí es más caro. Una glicosilada es más caro, mucho más caro que una glucosa plasmática, ¿no? Un dosaje de glucosa plasmática. En otros países van por ahí. Ahora, ¿qué razones tenemos para no utilizar o no preferir la glicosilada para el diagnóstico de diabetes mellitus? La diabetes mellitus es definida clínicamente por una glucosa sanguínea elevada y no por la glicosilación de proteínas. O sea, de por sí, el niño es diabético porque tiene glucosa alta, no porque esté glicosilada las proteínas. La glicosilada es un pobre marcador de las anormalidades fisiopatológicas características de diabetes mellitus. O sea, un marcador se refiere, por ejemplo, en un estado de crisiprimicemia, una cetoacidosis, yo no utilizo la glicosilada para monitorizar si mejora el paciente o no. La unidad glicosilada tiene una baja sensibilidad en el diagnóstico de diabetes mellitus y podría cambiar la epidemiología de diabetes mellitus. O sea, como le digo, debido sobre todo al método que se utiliza, al método, baja sensibilidad, ¿no? Comparado con la glucosa, que es mucho más sensible. La glucosa plasmática, las 2 horas del té de tolerancia a la glucosa y la prediabetes son más fuertes predictores de la enfermedad cardiovascular que la glicosilada. O sea, la glucosa plasmática, o sea, el valor a las 2 horas, ¿no? Son más fuertes predictores de la enfermedad cardiovascular que la glicosilada. O sea, tiene mayor valor, en la predicción.
el ayuno no es esencial para identificar la perturbación metabólica de glucosa. Esto se refiere que también hay parámetros postprandial de glucosa. Por ejemplo, cuando haces la glucosa casual en el diagnóstico de diabetes, puede salir mayor o igual de 200 en cualquier momento y es diabetes. La estandarización de la glicosilada, esta es la más importante. La estandarización de la glicosilada es pobre, mientras que la estandarización de los dosajes de glicemia puede ser simple de implementar. Es decir, un dosaje de glucosa es definitivamente mucho más simple que procesar una glicosilada. Aliado en el diagnóstico y sobre todo en la monitorización. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Aló, sí, doctor, lo escuchamos entrecortado a veces. Ay, así es. Sí, El pensé que era internet mi parece casa. que ya. No, 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 parece que sí, ya. Y otros casos, como son malaria, anemia crónica. ¿Ahora sí me escuchan? Se fue por momentos. ¿Aló? Sí, sí, doctor. Ya, sí, sí, sí. No, sí que se fue. Bueno, bueno. Nos quedamos en acá. Entonces, cualquier cosa que altere, por ejemplo, la morfología puede alterar la glicosilada, así como también la malaria, anemia crónica, pérdida sanguínea mayor, hemólisis, uremia, embarazo, tabaquismo, infección. O sea, hay circunstancias en que me puede alterar la hemoglicosividad, ¿no? También se han descrito diferencias étnicas y con la edad que tienen que ser estudiadas, ¿no? Ojo, estas consideraciones. Las variaciones biológicas diarias de la glucosa plasmática nos pueden informar sobre procesos fisiopatológicos que acontecen en el individuo. En cambio, la glucosa, uno, por ejemplo, un paciente ya diabético, con el glucómetro, podemos estudiar las variaciones de la glucosa. Al contrario, aquí las variaciones me sirven para conocer cada paciente. Hay pacientes diabéticos que el ejercicio le baja mucho la glucosa, especialmente diabéticos tipo 1. Hay pacientes que no. Y así por esto. Hay gente, queremos saber cómo le eleva la glucosa un determinado tipo de alimento a un paciente, que es variable. No, o sea, un mismo alimento a pues, dos pacientes diabéticos le puede elevar mucho más a uno y mucho menos a otro. La susceptibilidad individual de la glicosilación de la hemoglobina no es relevante para el diagnóstico de diabetes mellitus. Utilizar el mismo biomarcador para el diagnóstico y monitorización de diabetes mellitus podría tener efectos negativos. Definitivamente el costo de la glucosa es más barato que la glicosilada. Además, la glicosilada no está disponible en gran escala en muchos países. Bueno, cada vez más, pero la glucosa definitivamente en cualquier posta o con un glucómetro podemos tener glucosa. La correlación entre la glicosilada y la glucosa plasmática en ayunas es aproximadamente 0.85%, lo cual significa que cerca del 30% de la variación de la glucosa plasmática en ayunas no puede ser explicada por la glicosilada y viceversa. Es por eso que a veces tenemos glucosas plasmáticas en ayunas sospechosas, pero la glicosilada me puede salir normal. No se conocen los cambios de la glucosilada durante el desarrollo de la diabetes mellitus, es decir, en un paciente diabético que tiene 5 años, otro 20 años, 30 años, no se conoce exactamente cómo es el comportamiento de la glucosilada, se puede ver una variación. Niveles de glucosilada de 6 a 6.5% no predicen la diabetes mellitus tan efectivamente como la plasmática en ayunas y la glucosa 2 horas después de tener glucosa. Es decir, si
sabemos que mayor o igual de 6,5% es diabetes. Si tenemos una glucosilada de 6 o 6,2, no existen muchos parámetros para poder determinar en estudio de seguimiento el riesgo de diabetes, lo que sí hay con la glucosa. La sensibilidad de la glicosilada para detectar diabetes mellitus definida por el test de tolerancia a la glucosa es menos del 50%. De esta manera, la mayoría de individuos podría mantenerse sin diagnóstico si solo se utiliza la glicosilada. Es decir, podemos diagnosticar mayor cantidad de pacientes con test de tolerancia a la glucosa que con una hemoglobina glicosilada. Los niveles de hemoglobina glicosilada para predecir una futura retinopatía, nefropatía, etcétera, en la población no está establecida. No existen ensayos de prevención de diabetes mellitus en los cuales la selección de la población se realizó con hemoglobina glicosilada. Utilizar la unidad glicosilada podía retrasarse el diagnóstico de mellitus en aproximadamente el 60% de los casos nuevos. O sea, se nos escapa. O sea, si ustedes analizan, hay varios puntos en contra. Por eso, como les digo siempre a los alumnos, son exámenes auxiliares. Y como tal, me auxilian, pero no reemplazan al congénito, no dio clínica nada más, sino a todo el cortejo sintomático, a todo el caso en global, ¿no? Del manejo del paciente, ¿no? O del diagnóstico del paciente. Entonces, como resumen, en este caso, un tip, sustancias que causan valores falsamente elevados. O sea, puede estar elevada la glicosilada sin estarlo. La hemoglobina carbamilada cuando hay uremia, o sea, en pacientes que tienen azoemia o enfermedad renal, ¿no? Prehemoglobina A1C, intermediario reducida almidina, o sea, es en algunos casos congénitos. Y condiciones que pueden causar valores falsamente bajos. O sea, sale bajo, pero siendo un paciente que de verdad está alto. En las hemoglobinopatías, ¿no? Que tienen hemoglobina C, D y S. Tiempo de vida reducido de los eritrocitos. ¿En qué caso? Hemorragia de flebotomías. Bueno, antes usaba mucho la flebotomía, pero en todo caso, un tipo de hemorragia, desórdenes hemolíticos. Entonces, me puede producir una glicosilada, ¿no? Falsamente bajo. Definitivamente, cuando tienen ustedes un paciente con enfermedad renal crónica, en general, que es lo más común encontrar, pacientes hematológicos con hemoglobinopatías, olvídense, no utilicen la glicosilada. Usen mejor una glucosa. Y si fuera necesario, un test de tolerancia a la glucosa. Esto ya hemos visto. Ya. Vamos a conversar sobre un caso clínico simple para analizar el manejo. Atentos, bueno, tenemos un paciente varón de 70 años, o sea, ¿qué quiere decir 70 años? Es un paciente adulto mayor. A ver, quería preguntarles a ustedes, ¿cómo les han enfocado el adulto mayor? O sea, ¿a partir de qué edad se considera adulto mayor? A partir de los 60 años. De los 60 años. Claro, los geriatras quieren bajarlo, pero no se les permite, pero ya, 60. Y cuando tienen más de 80, ¿también se dice adulto mayor o han escuchado otro término por ahí? O mayor a 75 años. ¿No les han comentado nada? Porque a veces se les escucha Ah, decir, ¿cómo les dice? A ¿no veces es pacientes ancianos, doctor? O no, me refiero, por ejemplo, de repente ya lo cambiaron, ¿no? Porque pregunta a veces unos geriatras me dicen que no se usa, pero en unos bibliografía van a encontrar adulto muy mayor. ¿Por qué hago acotación eso? Porque, y con sea muy mayor cuando es más de 75 años. ¿Y por qué? Anótense porque justo en la biografía refiere a unos estudios de seguimiento epidemiológico encuentran de riesgo que en estos pacientes, por ejemplo, adultos muy mayores, los parámetros para considerar riesgo cardiovascular son un poco muy diferentes o el manejo debe ser con mucho cuidado. Es decir, si tienes un paciente muy hipertenso, mayor de 75, 80 años, no es muy conveniente bajarle mucho la presión arterial, es contraproducente. Si tiene colesterol muy alto, no es conviene bajarle mucho. Esto, o sea, por eso es que a veces se utiliza el término adulto muy mayor. Lo digo para que tengan en cuenta, ¿no? Cuando dice adulto muy mayor se refieren a pacientes mayores de 75 años. Dije, adulto mayor más de 60 está bien. Es llevado a emergencia de un hospital nacional por sus hijos aproximadamente a las 7 de la mañana, debido a que no se despierta. Ya, o sea, imaginen que ustedes son internos, están de guardia, y a esa hora están despiertos porque los residentes fueron a dormir, todos ustedes están solitos en triaje.
Entonces sus hijos traen desesperados a su papá adulto mayor, desmayado, cargando y lo tiran en la camilla, ¡plaf! Lo tiran. Desesperados que sí, mi papá no se despierta, está temblando, la piel fría, etc. Y ustedes rápidamente le preguntan, ¿no? Algún tipo de antecedente importante, ¿no? Refiere que tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada hace 30 años. Con ese dato ya usted se imagina que puede ser. Es un paciente diabético de larga edad, adulto mayor, que está desmayado. Lo primero que debe pensar que puede tener, así sin asco, que es una hipoglicemia. Si tuvieran el glucómetro, tienen un glucómetro, le hacen inmediatamente la glucosa para corroborar. Generalmente los glucómetros, cuando está muy alto, más de 600, te sale high. Y cuando está menos de 30, menos de 25, te sale low. Pero ya. Y si no tuvieran, tratar de poner, si no tuvieran otra, destrózate del 3%, porque total, si está desmayado si ahí está con trastorno sensorio por hipoglicemia, lo vas a despertar, lo vas a despertar y verá que es el cerebro. Y si tuviera glucosa alta, por ejemplo, 300, 400, que le pongas 2, 3 ampollas, entonces el 3% le subiera a 320, no va a pasar nada. ¿Ya? Pero lo primero que debe empezar un diabético, un adulto mayor diabético que no se despierta, es pensar en hipoglicemia. Entonces le preguntan, refieren a antecedentes de diabetes mellitus diagnosticada hace 30 años. Hipertenso hace 20 años. Operado de astrocitoma, lóbulo parietal izquierdo hace 10 años, por lo que recibe carbamazepina, tableta de 200 miligramos cada 8 horas. ¿Ya? Usa glimepiride, tabletas de 4 miligramos, una tableta antes del desayuno y la cena, pioglitazona, 15 miligramos por día, y metformina, 1000 miligramos, 1 gramo después del almuerzo. Además, en el april, 20 miligramos cada 12 horas. Analicemos. ¿Qué es el glimepiride? Una Es una sulfoniluria. Ah, Una sulfoniluria. sulfoniluria. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las sulfonilurias? Estimular la liberación de insulina. Por las Ya, células, sí. ya. ¿Cuáles son los efectos adversos entonces de las sulfonilurias? El aumento de peso. No está bien, pero ¿cuál es el efecto? Hipoglicemia La también. hipoglucemia. Glicemia. Glicemia también. Como aumenta la insulina, es una hormona anabólica, puede aumentar de peso, pero puede producir hipoglicemia. ¿Cuál es la dosis máxima de glimepiride? 8 miligramos. 8 miligramos. Este paciente adulto mayor está tomando, ¿cuánto? 8 miligramos. Aparte usa pioglitazona. ¿Qué es la pioglitazona? Una Ya, una glitazona. tiazolidinedionas. Cuando no puedan pronunciar tiazolidiniona, digan glitazona, pues, más fácil. Glitazonas. Ya, entonces una glitazona. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la pioglitazona? Disminuye la resistencia a la insulina Mediante la activación de qué complejo enzimático? del El PARP. PPAR, algo así. PPAR o PPAR. lo que creen que sabe inglés dicen dicen PPAR. ¿Pero cuál? Delta, gamma, alfa. Gamma, creo. Ya, pero ya lo dicen ya. Eso son cositas importantes. Y usa metformina. ¿Qué es la metformina? Una meglitimina. ¿Qué? Una biguadina, sí. Biguanida, ya. O sea, ojo. Vamos a una lapil 20 miligramos cada 12 horas. Entonces, hasta aquí, analicemos. Es un paciente de 30 años, adulto, o sea, probablemente, o sea, y está usando medicamentos, cualquier paciente adulto mayor que utilice medicamentos hipoglicemiantes, porque el hipoglicemiante sería glimepiride. La pioglitazona le dicen a veces normoglicemiante o antihipoglicemiante, igual que la metformina, porque realmente no produce hipoglicemia o tasa muy baja, pero la glimepiride efectivamente es un medicamento que puede producir hipoglicemia, es un hipoglicemiante. Entonces, un paciente de 30 años de diabetes es un paciente de larga edad. Generalmente más de 10, 15 años se considera larga edad. Entonces, es muy probable que ya tenga problema renal y uno para en la oreja. ¿Por qué los pacientes con enfermedad renal crónica pueden tener mayor predisposición a tener hipoglicemia? ¿Por qué? ¿Alguien puede decirlo? Algo dijimos ayer. ¿Alguien puede opinar sobre eso? La disminución del filtrado glomerular. No.
Doctor, ¿tiene que ver con la reabsorción de glucosa? Tampoco. Hay varias razones. A ver si le diga una. O sea, el riñón es un órgano complejo. Tiene varias, en mis tiempos, en el año cuando estudiaba medicina, yo ingresé a la universidad en el 88 hasta el 94. En ese tiempo había 7 funciones de la red de renal, ahora habrá más. Pero una de las funciones del riñón es que es un órgano gluco que produce glucosa, o sea, gluconeogénico. A ver, cuando tienen ustedes un paciente, por ejemplo, o ustedes mismos, se meten las mujeres. Imagínense que ya ha pasado 10 años más y hay una reunión de su promoción en 5 días. Entonces, quieren la clásica bajar de peso. Entonces, bajan de peso dejando de comer, no comen nada, solo agua. Entonces, cuando tú dejas de comer, por ejemplo, es un ayuno, pasa 1 hora, tu glucosa es normal. Pasa 2 horas, tu glucosa es normal. Pasan 10 horas, tu glucosa es normal. Pasan 20 horas, tu glucosa es normal. No baja la glucosa. ¿Por qué? Porque tu cuerpo consume glucosa constantemente. Y si tú no consumes, de algún lugar está saliendo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Lo primero usa sus reservas. ¿Qué reservas? Reservas de glucógeno. ¿Y dónde están las reservas de glucógeno? Porque el El hígado. El hígado, glucógeno, músculo, hígado, hígado, ¿y dónde más hay glucógeno? El músculo. Y músculo y muchos otros órganos, pero ya, principalmente hígado y músculo. Entonces, pero el hígado empieza con H de, bueno, no puedo decir una palabra porque me denuncian, pero es una palabra que dice que es tonto. O sea, el hígado es el pata de que uno de ustedes que sale con su amiga, le invita a comer, va al cine, todo, pero la chica está con otro. O sea, ¿cómo le dicen ustedes? Bueno, O sea, la ese que es lo el agarran de hígado. gafo, sí, sí entendemos. El Doctor, si Lorna, el quiere Lorna. lo decimos No, nosotros no, para no, que no lo no, denuncien a no, usted. pues no, está todo cerrado ya. Entonces, ya, entonces, eso es el hígado. ¿Por qué? ¿El hígado qué hace? Produce glucosa, pero no para él, lo mínimo para los demás. O sea, el glucógeno que degrada, por ejemplo, el hígado, que te dura máximo 5 o 6 horas, no te dura más, depende del hígado. Si tiene hígado nuevecito, pues te dura 5, 6, 7 horas. Si no, 4 o 5 horas te puede durar la reserva de glucógeno hepático. Se llama glucogenólisis, se libera glucosa. Y el hígado lo libera para los demás, no para él. En cambio, el músculo, que tiene mucho más glucógeno que el hígado, más masa muscular, más glucógeno, el glucógeno lo degrada, pero no llega a glucosa, solo llega a lactato, porque le falta una enzima, que siempre pregunta examen bioquímica, la enzima que le falta al hígado para que el glucógeno no llega a lactato. ¿Qué hace con el lactato? O sea, usa la energía de degradación del glucógeno y el lactato lo desecha. O sea, esa energía del glucógeno, de la glucogenólisis muscular lo utiliza solo el músculo. Y el desecho bota el lactato. El lactato va a sangre y llega al hígado. El hígado coge el lactato, lo que desecha el músculo, entra a la gluconeogénesis y forma glucosa a partir del lactato. Y esa glucosa se los da a los demás, al mismo músculo. Y eso tiene un nombre en bioquímica. Le dicen ciclo de, o sea que el músculo produce lactato. ¿De Cori? Ay, Cori, ciclo de Cori. Entonces ya. Entonces, volvamos. El glucógeno se degrada. Te durará la glucosa, bueno, pone 6 horas. Y pasa las 6 horas, comienza a bajar. Pero no baja la glucosa. Es que ya antes que baje, comienza a producirse la gluconeogénesis. La gluconeogénesis. ¿Y qué es la gluconeogénesis? Es formación de glucosa a partir de precursores que, bueno, que no son carbohidratos, que no son glucosa. ¿Y cuáles son esos precursores? Uno, ya hemos dicho, es el lactato. Pero sigue la hipolisemia, o sea, sigue el ayuno. Entonces se comienza a degradar ¿qué? El músculo. ¿Y el músculo de qué está formado? De proteínas. ¿Y las proteínas qué tienen? Tienen Aminoácidos. aminoácidos. Entonces, ¿cuáles son los aminoácidos que se liberan del músculo? Alanina y glutamina. Entonces los aminoácidos van al hígado. La alanina prefiere el hígado y la glutamina prefiere el riñón. Van al hígado y el hígado los coge y los convierte en glucosa.
Y el hígado, como es hígado con H, produce la glucosa y la glucosa lo consume el cuerpo. El hígado menos se queda con poquito y lo demás lo regala. No baja la glucosa, manda glucosa al cerebro, al riñón, a todos. Sigue el ayuno. Ya está 8, 10 horas, 2 horas en ayuno. Ya no hay, pasan, puede haber, depende de la cantidad de músculo que tenga, pero puede llegar un momento, pues 12, 13, 14 horas que ya no tienen mucho músculo que degradar, hasta un tope degrada el músculo. Por eso cuando uno hace ayuno, quiere bajar de peso en ayuno, baja de peso no de grasa, baja peso de músculo. Por eso los pacientes que se hospitalizan, están postrados o están en coma, salen casi sin músculo, porque el músculo se consume primero. Y después que se consume el músculo, comienza a consumirse la grasa. Ya. Conforme va pasando las horas, 12, 13, 14 horas, ya, ¿qué hace? Ya para eso, generalmente se considera que a partir de las 12, 15 horas, ya el riñón comienza a producir glucosa, porque el hígado también se agota. Entonces, ¿quién lo ayuda? Los riñones. Los riñones comienzan a coger la glutamina, el lactato, y comienzan a producir glucosa también. Entonces, cuando ya el ayuno es más prolongado, 12, 15 horas, se dice que a partir de las 20 horas ya prácticamente que toma la batuta son los riñones, ya no el hígado. Tanto así. Y eso no les enseñan en bioquímica, no se les pasa, pero es importantísimo. Entonces, la grasa, hablamos de adipocitos, hemos hablado ayer de los adipocitos. Los adipocitos que almacenan grasa, y la grasa se almacena como enlaces de alta energía, que son las moléculas de los triglicéridos. ¿No es cierto? ¿Aló? Sí, ¿Me doctor. escuchan? Sí, doctor. Sí, Triglicéridos. triglicéridos. Ya, entonces, aumenta la actividad lipolítica. ¿Por qué? Porque la insulina en ayuno baja. Entonces, al bajar el efecto de la insulina, los triglicéridos se degradan. Entonces, se libera el glicerol y 3 ácidos grasos libres. El glicerol va al hígado o al riñón y entra a la gluconeogénesis y se convierte en glucosa. Y los ácidos grasos libres, si van al hígado, pero el hígado ya lo degenera, lo convierte en cuerpos cetónicos. Produce energía, pero comienza a producir cuerpos cetónicos. Pues un paciente que hace ayuno tiene cuerpos cetónicos aumentados en sangre y en orina también. Una manera de determinar que alguien está haciendo su huelga de hambre es hacer el dosaje de cuerpos cetónicos. Si no tiene cuerpos cetónicos, significa que me está mintiendo, está comiendo por ahí algo. Ya, entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, los riñones son importantes en el ayuno prolongado. Eso quería llegar. El hígado es importante en el ayuno fisiológico, que es cuando uno duerme, pero en el ayuno prolongado, el riñón es el que funciona, el que nos defiende. Entonces, si un paciente ya tiene daño renal, especialmente grado 3, 4, 4, 5, 4, 5, también se afecta la gluconeogénesis renal. Entonces, los pacientes que tienen enfermedad renal ya avanzada no te soportan ayunos prolongados. Por eso se les especifica a sus pacientes que coman fraccionado, que no tengan más de 8 horas sin comer. Porque esos pacientes solo sin comer pueden tener hipoglicemia. Entonces, es un factor de riesgo que tiene el paciente diabético de tener hipoglicemia. Todo paciente con enfermedad renal crónica es proclive a tener hipoglicemia. Es una razón importante para que un paciente que tiene sulfoniluria tenga hipoglicemia. La otra razón es de que los metabolitos, por ejemplo, hablamos de la glibenclamida, tiene 2 metabolitos, M1 y M2. Antes se consideraba de que esos metabolitos no eran activos, pero después se vio que sí. Salió una publicación en el año 96-97 que vio que sí. Y esto en el 2 de mayo en esa receta vimos pacientes con glibenclamida que estaban con 5 o 7 días de hipoglicemia severa y no subían. En ese tiempo había también un medicamento que usted tiene en el cuadro, que es la clopropamida, que es una unidad de alta duración, o sea, duraba días. En ese sí se podía explicar por su vida media. Pero en cambio, con la glibenclamida, uno pensaba que no. Sí, por eso ustedes cuando ven pacientes con glibenclamida, la hipoglicemia puede ser severa y durar días, porque sus metabolitos son activos, 1. 2, se depuran por riñón, y si el riñón está afectado por enfermedad renal crónica, se cura mayor tiempo. ¿Y cuál es el efecto de las fenilurias? Libera más insulina, y si la insulina se libera, también se metaboliza renalmente. Acuérdense que ayer que dije que la insulinasa, ¿en qué porcentaje se encuentra el riñón? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan?
insulinasa. Aló, ya se durmieron. Aló, ¿me escuchan? 35-45. Sí, ya, el 55%, o sea, y yo le dije, especifiqué, aunque a pesar que el 50% está en hígado, más significación clínica tiene el riñón. Entonces, todos los factores, o sea, un paciente con enfermedad renal crónica severa, ¿no? Tiene todo para tener hipoglicemia. Es por eso que este paciente entró con una hipoglicemia severa, porque es un paciente que tiene daño renal. Conclusión, en todo paciente con enfermedad renal crónica terminal, es preferible no utilizar medicamentos hipoglicemiantes. Y si se lo requieren, se usa la mínima dosis efectiva y que tenga glucómetro. Porque si el paciente no tiene glucómetro, yo prefiero que tenga una glucosa alta, ni modo, y no uso. ¿Por qué? Porque la hipoglicemia, acuérdense también por el año 2008, que hubo 3 trabajos en adultos mayores con alto riesgo cardiovascular que demostraron que la hipoglicemia era un factor de riesgo mayor para tener MACE, o sea, un evento cardiovascular mayor. Ve que todo es un círculo, siempre lo que llega a lo mismo, en daño vascular. Ya, entonces este paciente le toma la presión, salió alta, 220, 105. Y acá hay algo interesante. Cuando hay hipoglicemia, se liberan hormonas contrarreguladoras. Por eso se puede ver en pacientes con hipoglicemia que sube la presión arterial. Me acuerdo bien que nosotros teníamos un paciente en el 2 de mayo que vino con un caso de insulinoma, tiene hipoglicemia, episodio de hipoglicemia crónica. Y en ese tiempo no era pues, muy fácil tener glucómetro. Entonces, un dato clínico curioso que teníamos y que nos avisaba que el paciente ya estaba con hipoglicemia era que le subía la presión arterial sistólica. La presión arterial sistólica subía por encima de 160, 180, el paciente tenía hipoglicemia. Le damos un carbohidrato simple y la glucosa subía y la presión arterial bajaba. Entonces, por eso es importante tener este caso, porque si uno no está aguzado, le toma la presión, está así porque tiene presión alta, tiene encefalopatía hipertensiva. ¿Entiendes? Y no piensa en hipoglicemia. Frecuencia cardíaca 76 por minuto. Normalmente hay taquicardia, pero lo que pasa es que también eso se ve en adultos mayores, diabéticos crónicos, también hay daño autonómico. Entonces pierden el reflejo autonómico de la taquicardia. No tienen taquicardia. Se le dice una glucosa capilar mediante glucómetro y le sale el LAO, que significa menos de 40 en ese tipo de glucómetro. O sea, confirmado. Creatinina alta y urea alta. Entonces, este paciente es un paciente típico que llega a emergencia con un episodio de hipoglicemia. Por eso, todo paciente que viene de emergencia diabético, hágale una glucosa inmediatamente. Y si sospechan hipoglicemia, no esperen el resultado. Trátenlo. Traten. Total. Si ustedes tienen una hipoglicemia, le van a salvar el cerebro. Y si no tiene hipoglicemia, nada. Pues es como si tuvieran una olla de mermelada y le echen una cucharadita de azúcar. Igual va a ser dulce, no pasa nada. ¿Ya? ¿Está claro hasta acá? Yo sé que es un caso, Sí, doctor. tiene varias cositas, tiene para discutir, pero cada caso tiene enseñanza. Entonces, la enseñanza de este caso es de que en todo paciente, especialmente adulto mayor o en todo caso un paciente diabético de larga data, sospechen bien que debe haber algún daño renal. Y si utiliza hipoglicemiantes orales, obvio que la primera posibilidad de un trastorno sensorio es una hipoglicemia. Ya que viene el tratamiento, ¿qué tratamiento le doy a este paciente? Esto, por ejemplo, es una pregunta de examen que yo colocaba, como enseñaba en su universidad hace años, para que actualmente ya son especialistas. Y el examen era para llenar. Me ponía, ¿qué tratamiento le darías al paciente? Entonces, ¿qué tratamiento le darías a este paciente? Confirmaron que la glucosa está en el suelo. ¿Qué hacen? Un bolo de dextrosa. ¿Qué destroza de qué? ¿Qué destroza? Eh, Hay varias concentraciones de destroza. 5%, 10%, 33%. ¿No es el 50%? Glucosa en 25, Ah, hay 25 50, gramos. pero realmente lo que el tenemos a 10%, doctor. disposición, tenemos destrozas, ampollas de destroza del 3%. Son ampollitas de destroza del 3%. Cuando ustedes calculan cuánto glucosa tiene, cuánta destroza tiene, cada ampolla de destroza del 3% me trae 6.6 gramos de glucosa, el equivalente a glucosa. Ahora,
Si el paciente está en la regla de hipolicemia, si el paciente está despierto, porque hay hipolicemias que están despiertos, la mejor vía de darle en ese momento azúcar, algo, o a un carbohidrato simple, es por vía oral, es la mejor vía. Pero si el paciente está inconsciente, hay que ponerle endovenoso. No cometan el error, si el paciente está consciente, dale endovenoso, pues, o sea, no es lógico. Si el paciente está inconsciente, o sea, es endovenoso. Y la otra pregunta que siempre cae, ¿cuántas ampollas entonces del 3% se le pone? Alternativas, 2 ampollas, 3 ampollas, 4 ampollas, y te pone, considerando que la lactosa del 3% te trae 6.6 gramos de glucosa cada uno. ¿Cuántas ampollas se le pone? 2. ¿Y nada más? ¿Alguien más opina? 4, doctor? No, 3. A ver, o sea, hasta en los libros te ponen 5, pero acuérdense toda su vida y no se olviden. Y la pregunta de examen siempre en los que le tomaba a mis alumnos es hasta que se despierta. O sea, es que no sabemos la intensidad de hipoglicemia o no sé la causa, ver la causa. Se le pone hasta que se despierta. Lo que pasa es que realmente despiertan a veces con 1, con 2 o con 3. 1 y 2, hasta que despierte o hasta que su valor de glucosa esté por encima de 150, 160. Porque significa que si no se despierta con 150, 60, significa que el paciente ya se descerebró o está inconsciente también por otra razón. Así que hasta que se despierta. ¿Y qué Doctor, hace? y si se despierta y la glucosa sigue baja, le doy por vía oral. Si se despierta, ojo, pero si está habido control sensorio, le tienen que aprovechar en ese momento que le ponerle su vía. Ya le ponen una destroza al 10% o al 50%, dependiendo de la edad. Y también por vía oral. Es que depende, hay casos en los cuales se le baja la glucosa porque la clásica que ahora se ve es de que la libenclamida, que es la sulfonilurea más utilizada a nivel mundial y por ejemplo los seguros se da. Usted ve las pastillas de un paciente que dan pastillas en el seguro o en INSA, lo que sea, todas las pastillas son parecidas, entonces se equivocan. En vez de tomar media tableta de libenclamida una, a veces toman 2 o 3 por equivocación. Entonces, no sabemos la intensidad. Pero la idea es, una vez que la destroza del 7% que le ponen, dependiendo de la causa, se puede depurar fácilmente. Así que tengo que elevar la glucosa de 150 a 200 por lo menos, ¿no? Y le pongo una vía para mantener la glucosa que no se baje y vamos diluizando con glucómetro por lo menos cada hora, ver que la glucosa no baje. Porque así como la glucosa la puede elevar, dependiendo de la causa, si tiene mucha sulfonilurea circulando o se puso mucha insulina, entonces puede bajar. La prueba de error, pues en las alternativas yo colocaba, o uno pone, por ejemplo, le pones entonces 3%, lógico, subió a 180 ya, y lo dejo, pido control de exámenes, revolar con resultados. No, tiene que estar con su vía, porque no sabemos la causa. Esa es otra regla, o sea, uno, poner destroza 3% a que se despierte. Segundo, con su vía. Si le puede dar con el familiar vía oral algo por ahí, pero con mucho cuidado, bueno, se va a aspirar, los viejitos aspiran fácilmente y causan neumonía, para mantener las glucosas entre 150 a 200, y como sé que tengo que hacer controles seriados cada media hora, 1 hora. Esa es la indicación. Y tenerlo en observación. No van a decir, vaya a su casa y regresa más tarde, pues peor o descerebrado. ¿Está claro ese punto? Entonces nunca se olviden. Se pone destroza del 3%, viendo venosa que despierta. Y ahí se pueden ayudar con vía oral. Ahora, en otros países tienen ampollas subcutáneas de glucagón. Pues la característica de esa ampolla que se pone dura nomás horas, pero te da tiempo a que se despierte el paciente y consuma algo. También cápsulas de glucosa. Yo una vez viajé, entonces, lo venden en las farmacias. Traje, ¿no? Bueno, sí funciona. Ejemplo, el diabetes tipo 1. Chupan la cápsula, se deshace en la boca y rápidamente entra la glucosa. Los pacientes que tienen tipo 1, que tienen mucha frecuencia a veces de hipolicemias, a veces les recomiendo acá en nuestro medio que sea azúcar en polvo. Entonces, se lo meten en la cosa más fácil que se dessalga y lo absorba. Porque, ojo, si un paciente inconsciente le das por vía oral, lo puedes aspirar. Y le puedes causar una neumonía. A una pregunta sobre este caso, que es muy importante porque siempre en emergencia se ve casos de hipolicemia. Siempre. Doctor, una duda. En todo caso, se le ponen, por ejemplo,
los 5 de dextrosa No he y dicho no he dicho 5 hasta que se despierte. Depende de la causa. Por ejemplo, depende del paciente por error. A veces la jeringa, bueno, en la práctica a veces se les enseña, ¿no? Y en vez de ponerse 10 unidades, se pone 100. Y es fácil equivocarse, la gente no sabe, ¿no? Porque la jeringa de insulina es como una de tuberculina. 10 unidades es, por decir así. 100 es así. O sea, un centímetro cúbico es 100. A veces por equivocación, hay que no sabe. Ah, ya, no, le pongo todo. Le ponen 100 unidades a un paciente en vez de ponerle 10. No sabemos la causa. Se le pone hasta que se despierte. Lógico, le vas. Si estás poniendo hasta 5 apoyos y no despierta, algo está pasando. Le haces glucosa. Uy, sigue baja. Ah, no, ya subió a 180, 200. Ah, entonces hay algo más acá. Entonces le pongo su vía, mantengo su glucosa de 150, 200 y me pongo a investigar qué pasó. Puede ser que ya sea el cerebro. ¿Entiendes? Vete, se acostó. ¿Cómo confirmo eso, doctor? ¿Ah? De que tiene ¿Cómo la confirmo eso? Ojo, si ves que la glucosa está baja y la sube a 150, de 180 a 200, y el paciente no se despierta, es que hay otro factor. Algo más está haciendo que esté con el sensorio. Puede ser X causas. Una de las razones que es el cerebro. Pero para el cerebro también hay otras cosas. Ya el neurólogo lo ves, pues ya lo evalúan con calma. Pero a menos defiendes el cerebro, lo que queda con 150, 200. O puede haber otra causa. ¿Qué otra causa? Por ejemplo, puede ser que el paciente sea diabético, se puso mucha insulina porque por una razón se puso ansiedad, lo hemos visto, se pepeó con mucho alprazolam, exceso. Y decir, me Mario, me toca mi insulina, se puso de más. Entonces, hay dos razones para todo el sensorio, exceso de benzodiazepinas y de polisemia, ¿no? Entonces, como digo, la medicina es bonita porque hay muchas causas, es variable. Entonces, al menos para cubrir la hipoglicemia, que lo subas por encima de 150, ya te aseguras de que estás defendiendo el cerebro, el riñón, el pulmón. ¿Ya? ¿Está claro o alguna duda más de este punto? ¿Aló? ¿Está claro? Doctor, yo tenía una pregunta. En caso ahí el paciente está con falla renal, porque la creatinina y la urea están elevados. Entonces, la glimepirida está en dosis máxima, pero en un paciente que no tuviera falla, porque creo que en paciente con falla renal se tiene que usar contraindicado si es muy grave, o lo máximo es 1 miligramo. Entonces, en Mira, ese caso, ¿se le tiene que cambiar el tratamiento o o qué sea, fármacos? bueno, hay una secuencia en aprendizaje. Ahorita deben aprender reglas estrictas para evitar equivocarse y con la experiencia ya van aprendiendo otras cosas. Como regla, aprenda de que un paciente ya que tiene enfermedad renal ya avanzada, evitar hipoglicemiantes orales o hipoglicemiantes. O sea, que tenga riesgo por hipoglicemia, o sea, insulina, sulfonilureas. Evitarlo. Pero hay pacientes que son renales y tienen glucosa y tengo que usarlas. Bueno, utilizo la mínima dosis efectiva posible. La mínima dosis efectiva posible. ¿No es cierto? Eso acordarse siempre. La mínima dosis efectiva. Y tengo que monitorizarlo continuamente para evitar hipoglicemia. En este caso, lo más probable es que el paciente esté en tratamiento por inercia. Última evaluación por médico, años. O que mi vecino me dijo que usara eso, usa. O le indicó a alguien que no sabe, pues, que no llevó el curso de endocrino. Entonces todo como regla es eso. Pero decir, no, pero yo tengo un paciente que está en diálisis incluso, hemodiálisis, y utiliza insulina 20, bueno, es diferente porque tiene otro factor, después tiene resistencia a la insulina, o otras cosas. Pero la regla es, ustedes van a ver los cuadros, van a ver contraindicaciones, cosas, parámetros, por debajo de tanto de depuración no usar, que es el cuadro que les dije que repasaran, que les di diabetes care. Ya ese cuadro que lo tienen a la mano, ¿no es cierto? ¿Me confirman? ¿Han visto ese cuadro que es didáctico, no? Sí, doctor. De eso yo voy a sacar preguntas, por si acaso. De ahí voy a sacar preguntas. Ya, entonces, pero como te digo, ya la experiencia usted les va, pero llévense la idea. En pacientes que tienen predisposición a tener hipoglicemia, ejemplo, los renales, mejor es evitar el medicamento. Y si lo voy a usar, ni modo, porque a veces no tiene otro para comprar,
o vive en el campo y no puede utilizar otra cosa, no puedo, no, o sea, estoy amarrado de manos, ya lo utiliza, pero la mínima dosis efectiva posible y no pongo niveles objetivos de glucosa muy bajos, pero el paciente con 30 años de diabetes, 70 años, digo, señor, que tenga entre 100 a 180 de glucosa en el está bien. Si le salen menos de 100, no hay que poner alerta, algo está pasando. ¿Entiendes? O sea, hay que usar parámetros de acuerdo al paciente. El tratamiento, como se dice, individualizado. Pero efectivamente, este paciente, utilizando dosis máximas de sulfonilurea, era un paciente cantado que en cualquier momento iba a venir. Lo que pasa es que como el paciente no se cuida, o a veces que no se cuida, por más que tome pastillas está alto, pero un día no comió por alguna razón, se le baja. Lo más difícil del tratamiento de diabetes no es tanto el medicamento o la dieta estricta, ¿no? La idea es que coma parejo todos los días, especialmente que utiliza hipoglicemiantes. Bueno, los hipoglicemiantes te baja la glucosa, comas o no comas. No le interesa. Comas o no comas, te baja la glucosa. Entonces, lo más interesante es de que coma parejo. En el año 2000, hasta el año 2000 para atrás, en el tiempo que yo hice residentado, solo existía en el mercado mundial existía glibenclamida, y en el Perú solo existía glibenclamida, metformina, insulina rápida, la R, y la insulina NPH. No existía más, no había más. Y había una frase que utilizábamos con la glibenclamida y metformina. La glibenclamida, utilizarlo la mínima dosis efectiva posible. ¿Por qué? Porque puede producir hipoglicemia. Si estoy bien con media tabletita, con media tabletita. Si estoy bien con una, no subo más. En cambio, la metformina se decía utilizar la mayor dosis tolerable, haciendo alusión a su efecto. A veces la metformina, ustedes saben que más o menos el 20% puede tener balonamiento, diarrea, etc. Entonces, si la metformina me puede soportar 2 o 3 por día de la genérica, que la use. O sea, la metformina, la mayor dosis que me pueda tolerar, y la glibenclamida o sulfonilurea, la mínima dosis efectiva posible. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, en cuanto a las metas que dijo para lo que era medir la glicemia, mayor a 100 miligramos por decilitro hasta un tope de 200 o No, simplemente que sea mayor a 100. 150, 200 por lo menos. En ese tipo Ah, de ya. pacientes. Ya, doctor, gracias. No, es para asegurarme que esté recibiendo glucosa. No, de 150 a 200. ¿No? De 150 a 200 para evitar que pueda caer nuevamente. Ya. ¿Alguna pregunta más del caso? Doctor, una pregunta. No tiene tanto que ver con la glucemia, sino con la crisis hipertensiva del paciente. Usted mencionó que la hipertensión sistólica, bueno, ¿Cómo? o sea, la No, pregunta más no. va dirigida No, he a la dicho que crisis se hipertensiva. observa. No, se puede observar. ¿Cómo te das cuenta Ujú. si es por la glucosa o no? Bueno, tú sabes que en teoría la hipoglicemia me puede causar hipertensión sistólica antes que diastólica. Fácil. Puse la glucosa entre 150 y 200 y mido la presión. Y si es por la glucosa, la presión va a bajar. Y si la presión Ujú. sigue alta, la tengo que tratar. Por eso a veces se confundían, a veces hemos tenido casos serios, severos, pacientes que ingresaban así y lo confundían con crisis hipertensiva. Entonces, no se ocupaban de la glucosa y el paciente se desheredaba. O Entonces, había casos en los cuales de que, otra cosa más, había una creencia antes que la hipoglicemia no produce déficits motores localizados. Y es mentira. Un paciente con hipoglicemia puede tener un déficit motor localizado, tanto que antes se confundía con un accidente cerebrovascular. Y cuando es accidente muscular, pregúntale a los neurólogos, ¿qué hacían? No les colocan destroza, porque dicen que no aumenta la hipertensión, les colocan cloruro. Entonces también hemos tenido casos serios de hipoglicemia severa en pacientes que pensaban que tenía una hemiplegia por un SB y no le colocaban destroza. O sea, por eso es que se ve la fisiopatología. O sea, la hipoglicemia, y cómo se explica fisiopatológicamente. El cerebro
es susceptible a la bajada de glucosa y a la bajada de oxígeno. Hay zonas del cerebro, ya genéticamente o por algún antecedente, algún problema previo, que son más sensibles a la bajada de oxígeno. Ejemplo, los focos epileptógenos. Baja la glucosa o la tasa de oxígeno en ese nivel y puede producirse una convulsión. Igual, en el cerebro, hay zonas que son más afectadas por la hipoglucemia que otras no, o sea, dependiendo del tipo de paciente, por un daño previo, por lo que sea. Por eso pueden tener, este paciente que le decía que tenía un insulinoma por hipoglucemia crónica, yo estaba justo de guardia, me acuerdo bien, yo lo recibí, llegaba así, ve mis manos, llegaba así, doctor, vengo porque no sé qué me pasa, hacía, moviéndose. Eran movimientos coreotetóxicos. Después vimos era porque se habían afectado los núcleos basales, tanta hipoglucemia. Y el paciente tenía 30 de glucosa y estaba despierto. Es que también otro de que los pacientes o sea, con insulinoma que tienen hipoglucemias crónicas, medio que se adaptan y soportan glicemias bajas. Y entonces, eso es lo que sucede. Entonces, movimientos coreotetóxicos, se sentaba en emergencia así, no sé qué me pasa, y estaba despierto y tenía 30 de glucosa, ¿no? O sea, tener consideración eso, o sea, no cerrarse, no ser más papita que el papa, o sea, cubran todos los ángulos. La glucosa es fácil de cubrir, si suben la glucosa, puede pasarse varias molestias. Es como le digo a los pacientes, es como querer ver a través de una ventana que está sucia. Tengo que limpiar la ventana para ver que hay otro lado. Entonces, corrijo la glucosa. Si algo más persiste, lo investigo. No asumir. Lo peor que uno puede tener como médico es asumir. Si ustedes asumen, ya pierden. No tienen que asumir nada. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Ya se durmieron seguro. Creo que no hay, ¿Aló? doctor. No, sí, porque a Estamos acá, veces, doctor. pues, a veces cuando la clase es presencial, a veces prefiero porque los veo. Acá ni los veo, no sé cómo estarán haciendo. Pues está bien, así que le explique el caso o... Doctor, Sí, disculpe, dime. la meta de glicemia en pacientes, imaginemos jóvenes, ayer mencionó algo de diabetes mellitus crónica, ¿no? Mayor a 5 años. Entonces, que tengan diabetes, no sé, imaginemos de 2 años, No, pero ojo, comorbilidades. esos objetivos que estamos hablando, lo llamamos ayer, Ujú. son de pacientes ambulatorios, estables. No es este caso es un paciente en emergencia. Sí, doctor. Sí, No, no. mi pregunta era ahí, un paciente joven en emergencia, imaginemos 25 años con diabetes de 3 años y que Ya. no esté despierto. La meta en ese caso, si no tiene otras Igual tiene comorbilidades, que, también 150, 200. es que tiene que despertarlo y ver la Ah, ya. causa. A esa edad que tenga hipoglucemia severa, de hecho, tomó, o sea, hubo equivocación en la ingesta de medicamentos. Y generalmente, de repente, conscientemente, de repente, querido, no sé, ha querido suicidarse, no sé, o sea, para que tenga tan severo. O sea, como le digo, tienes que elevarlo. ¿Por qué? Como digo, o sea, se ha encontrado que mientras más rápido elevas, esa es la razón, el seguimiento, o sea, más rápido elevas la glucosa en un episodio de hipoglucemia severa, a esos valores 150, 200, hay menos recidiva. Eso es lo que nos ha encontrado. O sea, porque a veces es frecuente ver que el paciente con este tipo de casos, ¿no?, tiene un episodio de hipoglucemia severa, recupera, pasa un tiempo, de nuevo cae, o sea, pasan horas, de nuevo tiene, o sea, el paciente debe estar en observación. Bueno, el paciente joven, pues depende, si se recupera rápido y se ve la causa, se sabe, tú estás tranquilo cuando se ve la causa. Entonces, depende de la causa. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? La cosa es que se deben conceptos bien claros, ¿no? Entonces, el concepto bien claro, en este caso, ¿qué les enseña? Sospechar siempre hipoglucemia, porque lo puedes corregir rápidamente. Subir la glucosa, o sea, ¿cómo? Con dextrosa del 3% si está inconsciente, viendo venosa, hasta que se despierte, o hasta que los valores están en 150, 200. ¿Por qué? De repente pongo, está en 300, 400, no se despierta y no han hecho dosaje. No, pues, está en 150, 200, no se despierta, me estoy asegurando de que esté inconsciente por otra causa más. Me pongo a investigar, pero a la glucosa menos la corregí.
¿Alguna Muchas pregunta? gracias, doctor. Ya, vamos al caso clínico 2. Ya. Mujer de 45 años, trabajadora administrativa. Este caso, cuando estaba en LUSA, ponía trabajadora administrativa en LUSA. Cuando era la San Martín, trabajadora administrativa en la San Martín. Pero acá pongo del hospital. Asintomática, o sea, no hay ningún síntoma evidente o que ella refiere. Que en su chequeo anual, justamente los acostumbra a hacer chequeos anuales, le encuentran un IMC, que es un índice de masa corporal de 38. 38. Acá las unidades se han equivocado. Las unidades de la IMC corporal, ¿cuál es? ¿Cómo se saca el IMC? Peso entre la talla al cuadrado. Claro, ya, peso Peso sobre sobre talla la talla cuadrada. al cuadrado. Sí. Claro, entonces ahí está mal ese, pero entonces 38. Bien, lo dejamos ahí, 38. Una glucosa plasmática en ayunas de 104. Circunferencia de la cintura de 110. Colesterol total 220. Triglicéridos 600. Al examen físico se evidencia acantosis nigricans a nivel en nuca y axilas. Dos cruces sobre 3. Se le realiza 4 días después un test de tolerancia a la glucosa, 102 a los 0 minutos, 240 a los 60 minutos y 210 a las 2 horas. Esta es pregunta, por ejemplo, era pregunta de examen. La primera pregunta era abierta, ¿sí? ¿Cuáles son los diagnósticos o los diagnósticos probables del paciente? Segunda pregunta. ¿Qué exámenes le solicitaría ustedes al paciente fundamentando la razón por qué le piden? ¿No? ¿Qué tratamiento le indicarían al paciente? Entonces, la primera pregunta. ¿Cuáles son el diagnóstico o los diagnósticos probables del paciente? ¿Alguien puede hablar? Este paciente, ya, dígame. ¿Valen ¿Alguien puede diagnósticos decir? sindrómicos, doctor? Como sea, a ver, dime. ¿Qué pasa? Ya, Síndrome. no sé cómo está. Bueno, mi compañero yo creo que levantó primero la mano, si gusta. No, dale tú, dale tú. Ya cualquiera hable. Un síndrome metabólico. Síndrome Eh, metabólico. Ya. Tiene también Ya. Uno, síndrome metabólico, así está poniendo ya. ¿Qué más? mm, Síndrome metabólico. A ver, vamos a ver. Uy, no tengo. Hay manos No. levantadas, doctor. Ah, por eso. Hay manos levantadas. a ver, ay, verdad, ¿no? Para ver. Vamos a empezar. Ya, a ver. Ángel Castañeda. Ya. ¿Qué opinas? A ver, ayúdame. Si es diferencial, podría ser un síndrome de Cushing o podría ser también una enfermedad de Cushing o una hipercolesterolemia familiar también podría ser. Tú vas a ser el futuro reumatólogo. ¿Ah? No, internista vas a ser. Ya, listo. Pasemos. A ver, otro más. A ver. Diana Antonella. ¿Qué opinas? Sí, doctor, por sus pruebas laboratoriales, yo diría me atrevería a decir una diabetes mellitus y también por la edad y por el hecho de Diabetes que mellitus tipo 1, tipo 2. tipo 2, Ya. justo también iba a decir porque Sí. a parecer es sintomática y por la edad no cabría tanto con la clínica del tipo 1. Y ahí también se podría incluir lo que vendría a ser una probable resistencia a la insulina que hay con la acantosis nigricans en los puntos de flexión. Ya. Y bueno, las pruebas. Diagnóstico ya, yo diabetes mellitus y resistencia a la insulina. Ya. ¿Qué más? ¿Quién más? A ver, aunque no levante la mano. Samir Fernández, ¿quién es? ¿Qué opinas? Doctor, también podría ser dislipidemia. Claro que tiene epidemia. No, pero dime el orden. Bueno, en el orden, lo primero que yo pondría es diabetes mellitus tipo 2. Ya, Después pondría lo que es la dislipidemia y agregaría la obesidad. ya. Pero este es un caso típico, ¿ya? O sea, a veces no se vaya mucho por las ramas, ¿ya? O sea, de frente. O sea, este paciente es una paciente obesa. Ojo, el IMC solo no me indica obesidad, porque el IMC simplemente es una relación de peso y talla. En un contexto de
de obesidad quiere decir que si el IMC me sale alto, quiere decir un exceso de peso para la talla de grasa. Exceso de peso, pero de grasa. Porque tú puedes tener un paciente con un tumor gigante de ovario y puede salir IMC como si fuera obeso, pero tiene un exceso de peso para la talla por el tumor ovárico, ¿no? Y así por el estilo. Pero en este caso, dentro del contexto de obesidad, sí es un IMC de obesidad que grado 1, sobrepeso grado 1, grado 2, ¿qué grado? Según la OMS. Grado 2. Grado Grado dos. 2. Todos. Ya. ¿Qué quiere decir cintura? Circunferencia de la cintura de 110. Supongo que se refiere al perímetro abdominal, doctor. Por eso, Obesidad central. lógico. O sea, es una obesidad, pero obesidad predominio central. Está todo lo que hemos hablado ayer, obesidad central. En la Ay, mujer ya. creo que era de 88, lo normal. Ah, ustedes los varones ya lo saben. Está elevado, ya eso no hay duda, ¿no? Entonces es una obesidad central. Entonces, ya. Entonces, ya prendo el foco. Y generalmente, entonces pienso que esta paciente tiene grasa visceral. Entonces ya, bueno, hasta ahí, sin saber más, sí, esto me está apuntando a un paciente que puede tener resistencia a la insulina. Encima me da el colesterol total 220, no sé si está alto o no, porque puede tener 220 por el bueno, no por el malo. Triglicéridos definitivamente son elevados, 600. Y eso ya me está dando una idea. Y tiene acantosis nígrica. Entonces, dentro de ese contexto, la acantosis nígrica me está representando clínicamente, ojo, no es patognomónico de insulina, pero en este caso me está representando una resistencia a la insulina. Mientras más severa, más resistencia a la insulina. Y encima me dan el test de tolerancia a la glucosa. Y el test de tolerancia a la glucosa ¿qué diagnóstico me arroja el test de tolerancia a la glucosa? ¿Qué diagnóstico? ¿Aló? Resistencia a la insulina. El test de tolerancia a la glucosa, ¿qué resultado me da? Entonces, insulina tiene por la acantosis, efectivamente. Hiperglucemia. ¿Hiperglucemia, doctor? Glucemia. Por eso, pues, según el test de tolerancia a la glucosa, ¿ha salido qué? ¿En qué rango? Aumentada. Por encima de los 200 miligramos Sí. por Por eso, o sea, es diabetes mellitus, pues. O sea, es una paciente con diabetes mellitus que tiene resistencia a la insulina. ¿De acuerdo? O sea, el primer diagnóstico no sería tanto señor metabólico, porque señor metabólico puede haber discusión, ¿no? Es una definición de riesgo. Pero si ya tiene diabetes, predomina el diagnóstico de diabetes, porque también hay que saber el orden de poner los diagnósticos, ¿ah? El diagnóstico principal acá sería, ¿cuál? Porque esa es también pregunta de examen. Ponen un caso. Diabetes mellitus. ¿Cuál es el diagnóstico Diabetes mellitus. principal del paciente? Te ponen 5 alternativas y las 5 son diagnósticos, ¿ah? Del paciente. Pero ¿cuál es el diagnóstico principal? Diabetes te pone- mellitus. Méritos Ya, claro. Alternativa 1, diliproteína mixta, hipertrigliceridemia, obesidad central, resistencia a la insulina, diabetes mellitus 2. ¿Cuál es el diagnóstico principal? Diabetes mellitus. La última. Por eso voy. No, que también es cierto, tiene los más diagnósticos, pero el principal es la diabetes mellitus 2. O sea, y analicemos. Es una diabetes tipo 2 con evidentemente alta resistencia a la insulina, lo cual me explicaría, o sería explicado por la grasa visceral que tiene, me sería explicado por la acantosis nígrica que tiene, me sería explicado por la glucosa en ayunas que ya está subiendo, que en ayunas que está en 104, ¿no? Y así por el estilo, yo voy a buscando explicaciones. O sea, es una paciente. ¿Y por qué tendrá los triglicéridos elevados? A ver, ¿quién me puede decir por qué tienen los triglicéridos elevados? ¿Ah? A ver, Andrés Arenas. Sí, bueno, eso es más que todo por el... Bueno, ¿Qué tengo crees? entendido... ¿Por qué crees tú? Suéltalo. ah, Estos casos son los más frecuentes que van a ver. Suéltalo. ¿Por qué crees? parte de triglicéridos, tiene que ver con la parte del... ¿Estuviste en la clase de ayer? Sí estuve. Ya. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la parte de la dislipoproteinemia típica en un paciente diabético descompensado? ¿En un paciente diabético?
Y hablamos que un típico sería que tenga los triglicéridos elevados. ¿Y por qué decimos que un diabético descompensado puede tener los triglicéridos elevados? ¿Por qué razón? Lo expliqué. ¿Te acuerdas? Estabas en órbita ese momento. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Bueno, es por el estado de la glucosa elevado que aumenta la producción de los radicales libres. Ya, Y- ya estás alucinando. No, escucha. no, Acuérdate. ¿De dónde vienen los triglicéridos? ¿De dónde vienen? ¿De qué se los producen? ¿Qué son los triglicéridos? Bueno, viene de la, digamos, En ese combinación. paciente. Claro, o sea, los triglicéridos pueden tener dos fuentes, exógena y endógena. ¿Ya se acordaron? Ah, ya me estoy dando cuenta. Por eso te digo, o sea, a veces prefiero yo en presencial porque no sé qué estarán y lo dije bien claro. Ya. Vamos a, pero ya estén atentos, ¿ah? Vamos a fastidiar a otro. A ver. ¿Quién es Carla Infante? Ya, doctor. Ya, dime. Explícame. ¿Y ese perrito? ¿Cuál perrito? ¿Qué raza es? ¿Cuál Este es un perrito, perrito. doctor? No sé, veo la figura no, ese es de tu compañero, creo. Hay un dibujo de un perrito ahí. Ya. A ver, Carla Infante. Ya, a ver, dime, ¿de dónde crees que vienen los triglicéridos en este paciente? ¿Por qué los tiene alto? Bueno, doctor, yo recuerdo que ayer usted Alternativas. mencionó. Vamos a poner Ya. alternativas. Ya, doctor, ya. Uno, porque traga mucha grasa. Segundo, porque, y traga, no digan que estoy hablando mal, ustedes van a la academia real, tragar. Traga muchas harinas. Tercero, el laboratorio se equivocó. Cuarto, le encanta comer. No. No, esas tres alternativas ya. ¿Cuál es la más adecuada? Para mí, las grasas. O sea, exceso de consumo, ya hablemos más científico, o sea, exceso de consumo de grasas saturadas, ya, así te gusta. Exceso de consumo de carbohidratos. ¿Cuál de las dos? Ya. A ver, O las dos. sería, en el caso, usted mencionó ayer que en el Ahí caso de diabetes está. mellitus, carbohidratos también tenía mucho que ver con el aspecto del paciente si tiene diabetes mellitus, ¿no? En todo caso, pienso que es de los dos. No, en este caso sí, pues una pregunta capciosa, porque no sé cómo comerá, pues, ¿no? Pero uno le pregunta ahí, ¿no? Pero en general, en nuestro medio, es por exceso de carbohidratos. ¿Ya se acordaron? ¿Acordaron? Sí, doctor, usted explicó ¿Ya eso se ayer. acordaron? Camila Chapoñán, ¿está por ahí? Camila Chapoñán. Sí, doctor. ¿Ese perrito es tuyo? No, ese es un perrito. ¿Y quién es ese perrito? No, doctor. No, ¿quién? Ya, entonces ya. Este paciente puede tener exceso de consumo de, bueno, no sé exactamente, pero en general se puede decir que nuestro medio es exceso de carbohidratos. ¿Te acuerdas ayer, cuando estuviste en la clase ayer? Ya. Aló, Camila Sí, Chapoñán, doctor. estuvo en la clase ya. Cuando yo comenté que en nuestro medio, los triglicéridos elevados en un paciente diabético, generalmente provienen del exceso de carbohidratos en general, también puede ser grasa. Hablé de dos fuentes de triglicéridos, fuente exógena y fuente endógena. ¿Recuerdas esa parte? ¿O no recuerdas? Aló. ¿Recuerdas? Se fue, ¿no? Ya se fue. Ya Doctor, no, doctor, no me fui, estoy aquí. Lo que pasa es que tengo mal el internet. Por eso se fue la señal, pero es lo que te ha sido, se fue la señal. Ya pues te pregunto, ¿te acuerdas cuando hablabas de fuente exógena y fuente endógena? ¿Recuerdas o no? Sé sincero. Sí, bueno, cuando usted mencionó fuente endógena, Ya. bueno, puede decir por los alimentos de origen animal y los endógenos, bueno, los exógenos son los que por los que nosotros
los alimentos que nosotros consumimos y Ah, el ya, el endógeno. exógeno. Ajá, Ya, el sí. endógeno. ¿Y el endógeno? Y el endógeno era, bueno, triglicéridos que nosotros formamos por nuestros propios organismos, ¿no? En este caso sería ¿Quién el hígado, forma? doctor. ¿Ah? El ¿Sí, sí me hígado, escucha? el hígado. Claro, Sí, sí. el hígado, ya. Ya, a ver, recuerden. Yo justo por eso a veces me gusta mejor la clase, pues yo repito, porque ahí le pongo énfasis en ese momento, ¿no? ¿A qué me refiero? Los triglicéridos tienen dos, no se olviden toda su vida, tienen dos fuentes, y eso lo van a ver continuamente. Tienen dos fuentes. Una fuente exógena, que viene de afuera, y una fuente endógena que el hígado produce. La fuente exógena son de las grasas saturadas, la grasa que comemos, ¿no? Las grasas, que llegan al intestino, se le dan los vasos libres, pasa a la linfa, bajo la forma de kilomicrones, que tiene casi 95% de grasa, y pasa a la circulación. Esa es la fuente exógena. Pero hay una fuente endógena, que es lo que el hígado produce. Entonces, el hígado no es sonso, que produce triglicéridos, porque acuérdense que les dije, los triglicéridos es un glicerol y 3 ácidos grasos libres. Y son enlaces de alta energía, que el cuerpo los utiliza para almacenar energía bajo la forma de esos enlaces en los adipocitos. Entonces, cuando el paciente que mete en nuestro medio, consumimos mucho carbohidrato, especialmente en la noche, el cuerpo, como la energía que me da esos carbohidratos, no lo utilizo o no lo necesito, ¿qué hace? No lo necesito ahorita, pero lo guardaré para de repente lo necesito después. Entonces, va al hígado y el hígado los convierte en triglicéridos para almacenarlos. Por lo tanto, lo más probable que este paciente tenga hipertrigliceridemia, no familiar, no genética. Tiene hipertriglicemia porque ha comido o ha tragado exceso de carbohidratos. Entonces, ese exceso de carbohidratos su cuerpo lo ha convertido. ¿Y cómo te das cuenta? El paciente se le indica que se comience a cuidar en la comida, baje la glucosa, que lo cuidamos en la comida, y le hacen un control en un tiempo de corto, en 2 semanas, 3 semanas, y piden triglicéridos. Y la glucosa, si ve que si se controla y los triglicéridos bajaron también, significativamente, esto es por lo que la paciente comía demasiada sal. Si el paciente se trata, normaliza su glucosa, su consumo de está ok y su triglicéridos persisten altos, no, este sí es familiar. Pero en general, este caso, el paciente es por el exceso, lo más probable, por el exceso de carbohidratos. También puede ser exceso de grasa, ¿no? Pero, o exceso de las dos cosas. Entonces, por eso tiene triglicéridos elevados. Conclusión, en estos casos, no emocionarse, traten la diabetes, porque acuérdense, lo que se llama error es de que los médicos realmente actuales dependen mucho de la medicación. Todo lo ven medicamento. Para cada síntoma, un medicamento. Para cada síntoma, un medicamento. No, tiene que ir a la causa. En este caso, si la causa es la diabetes, corrijo la diabetes y la tensión deben bajar. Más aún que si el medicamento que voy a utilizar tiene muchas contraindicaciones o efectos adversos. Ejemplo, los medicamentos utilizados para controlar la hipertrigliceridemia son los fibratos, genfibrosil, bezafibrato, fenofibrato. Y los fibratos están contraindicados, así, contraindicados en pacientes que tienen cálculos de la vesícula biliar o posoperados de la vesícula biliar por cáncer, porque son medicamentos que son litogénicos biliares, me favorecen la función de cálculo, y está contraindicado. No no contraindicó totalmente. También contraindicado en aquellos pacientes que tienen las enzimas hepáticas elevadas. Contraindicado en aquellos pacientes que tienen patologías musculares. O sea, porque también pueden, más las estatinas, ¿no? Pero en general, en los triglicéridos, dos cosas. Son litogénicos biliares y son hepatotóxicos, realmente en 1 cada 200 personas. O sea, hay que tener en consideración esas cosas. ¿Alguna pregunta sobre este caso? Doctor, aquí, ¿también se le puede indicar al paciente estatinas? ¿O solamente basta con tratar el azúcar? ¿Por qué le harías estatina? Preguntaba porque el colesterol y los triglicéridos están elevados, por eso. ¿Tú no sabes que el colesterol está elevado? Para decir que el colesterol está elevado, debes pedir un perfil lipídico. Ese 220, pues, ¿qué tal si su HDL, el bueno, está en 80 o 90?
porque le encanta comer pescado, no sabes. O sea, tienes que pedir perfilipídico. Lógico, si tienes el elevado, podrías tratar o no, y depende ya del manejo individualizado. O sea, pero en todo caso, este es un paciente que tiene un descontrol metabólico severo por mala alimentación, entonces, corrigiendo todo puede bajar todo, ¿no? Es que hay una regla también, o sea, esto puede haber discusión, ¿no? El cardiólogo de frente va a indicar, pero en verdad, todo medicamento se indica cuando de verdad requiere, y segundo, que hay que conocer todos los efectos adversos. Entonces, hay que ver, no te digo que no, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero en este caso, en general, estos pacientes que tienen también hipertrigliceridemia tan alta, o tienen diabetes, tienen también transaminases elevadas. Y si las transaminases están elevadas, está contraindicado usar medicamentos tipo estatinas. O sea, aquí con calma. Por ejemplo, por eso la segunda pregunta era, ¿qué exámenes le hubieras pedido a este paciente? Bueno, pues si perfil lipídico, porque no sabes si tiene colesterol elevado. Bueno, por eso malo elevado. Sí, pero yo quiero pedir una glicosilada por tal cosa. O sea, cada solicitud de examen debe estar fundamentado. Acá no existe que pido por pedir, ¿eh? Cada examen debe pedir porque algo estás esperando encontrar. Ya. Listo. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, verá, los triglicéridos altos, tengo entendido que si esta paciente hubiera tenido, sea un adulto mayor, me está haciendo pensar me hace sospechar tal vez de insuficiencia renal. Había leído que los colesterol y triglicéridos podría hacerme No, o sea, sospechar. en los casos clínicos no te enfoques mucho en cosas, o sea, ve en su contexto. La primera posibilidad es que este pastizuelo es elevado porque come hay exceso de consumo de carbohidratos o grasas. Aunque no tiene creatinina, eso estaría, pues, podrías pedir una urea y creatinina por lo menos, ¿no? Y por fundamentar lo que me dicen. Porque no va a estar pegando en síndrome nefrótico. Podría ser, como te digo, pero la primera posibilidad es esa. Yo lo pondría posibilidad posterior, ¿no? Entonces, y me fundamentaría pedir por lo menos una urea y una creatinina, ¿no? Y si el examen yo veo que aparte de obesidad tiene un edema, tiene edema, está pidiendo proteína, porque te refieres al síndrome nefrótico, supongo. Entonces, debo buscar edemas, otras cosas. Pues digo, pero el diagnóstico más probable son esos. De primero, el diagnóstico principal es el diabetes mellitus 2. ¿Por qué? Porque todos los demás diagnósticos son generados por la diabetes. Ya, el tratamiento. ¿Qué tratamiento le daría a este paciente? Doctor, ¿sería cambios en el estilo de vida? Ya, Y primero el tratamiento dirías tú ya. Tratamiento primero no farmacológico y más farmacológico. El no farmacológico, lógico, es cuidados en la alimentación, actividad Educación. física en lo posible y asesoría psicológica, pero es bien difícil. Pero en todo caso, tiene que cuidarse en la comida y hacer hacer actividad ejercicio, posible, Actividad física. lo más posible. actividad física. Ajá. Eso. Ya. ¿Qué más? ¿Y qué tratamiento farmacológico le daría? Metformina. Metformina, doctor. Metformina. ¿Y cómo le daría la metformina? Una dosis inicial de 500 miligramos al día, tableta bioral, de preferencia en la cena, e ir aumentando la dosis ¿Y por qué cada 500 12 horas, y no le mando de frente mejor 1 gramo o 2 gramos? ¿Por qué? porque puede desarrollar los efectos gastrointestinales como son náuseas, vómitos. Leído. Está bien. Mm. ¿Quién ha hablado? ¿Quién habló? Elera ¿Quién ha Vázquez, hablado? doctor. ¿Ah? Elera Vázquez. Elera Vázquez. No te veo, yo no sé. Heredia. Elera, No. Elera. Ahorita levanto mi mano. Elera Vázquez, el que está con la mano levantada. Ya, Sí. ya, listo. Ya, entonces, lógico. Entonces, el principio es, sí, es un medicamento, es un paciente tributario a la metformina, que va a actuar sobre la resistencia a insulina, es un método económico, tolerable si se da como se debe dar, recordar los efectos adversos, ¿no? Pero lógico, como dijo tu compañero anterior, pedir por lo menos una creatinina previa para saber cómo estás, porque si el paciente tiene creatinina alta, estaría contraindicado el uso de metformina. Pero sí, ya más o menos se dan cuenta cómo son los casos clínicos, ¿no? Hay que saber discutir. Ya, y el último caso, ya, vamos a ver. Dice, varón de 55 años, con antecedentes de diabetes mellitus 2 diagnosticado hace aproximadamente 8 años. Tratamiento irregular
con glimepiride de 8 miligramos por día y metformina 2000 miligramos por día. Ya, ojo, es un paciente de 55 años, diabetes 8 años. Y tiene dosis máxima de glimepiride y casi dosis altas, tiene dosis altas de metformina. Refiere dieta irregular, o sea, no se cuida. O sea, consume azúcar, miel, chancaca, garrobina, come exceso de arroz, pan, fideo en la noche. Especialmente en la noche. Vida sedentaria, EGI para sentado. Y valores de glicemia capilar con glucómetro en ayunas que van de 220 a 300 miligramos, 2 horas después de almuerzo de 300 a 340 y antes de acostarse 200 a 330 durante los últimos 4 meses. O sea, se hace un control de vez en cuando y se dan cuenta que todo está elevado. O sea, tiene glicemias elevadas, a pesar de tratamiento con dosis casi máxima. ¿Y por qué va al médico? Porque refiere disminución de peso aproximadamente 10 kilos en los últimos 8 meses, lo cual le ha preocupado y es la razón principal por la que acude al médico. Niega utilización de insulina de forma ambulatoria, solo en una oportunidad hace 3 años cuando lo hospitalizaron por una cirugía vesícula biliar por litiasis vesicular complicada. Ya, hasta ahí. ¿Qué opinan? ¿Alguna opinión? ¿Alguna opinión? ¿Aló? Doctor, bueno, opino que tal vez la dosis de tanto de metformina o glimepiride está un poco demasiado altas, o tal vez el médico no ha tenido en esta ocasión ¿cómo se llama? No ha estudiado demasiado al paciente, porque para darle 2000 miligramos de metformina y sumado a la glimepiridina, pues le puede ocasionar cuadros ¿cómo se llama? Si es que no se cuida, de hipoglucemia. Pero en este caso, a pesar de que supongo que el médico le recetó eso porque sabía que el paciente era un paciente que no se cuida, ¿no? Un paciente que no tiene una intención de hacer ejercicio físico ni nada, así que yo supongo que por esa razón le dio esas dosis tan altas. Bueno, tampoco es tan alta la metformina. La metformina, dosis máxima cuando recién salió metformina era como había también 850, eran 3 tabletas por día, o sea, 2550, ¿no? Pero después, actualmente, hasta 3 gramos se puede dar por día, no hay problema. El problema de este paciente es que no se cuida, no hace dieta, no hace ejercicio y sus glucosas están altas. Y eso le ha generado lo que llamamos en medicina glucotoxicidad. Glucotoxicidad crónica, es decir, tiene un exceso tiene toxicidad por la glucosa elevada a tiempo, o sea, tiene una glicosilación generalizada. Y per se, solamente el hecho que esté con una glucotoxicidad me genera ya más resistencia a insulina, me hace disminución de la producción de insulina de célula beta, ¿no? Puede generar de que el paciente, ¿no? Su tasa de producción de insulina baje, se intoxique. Y eso ha provocado, ¿no? Que disminuye de peso. ¿Por qué bajará de peso el paciente? Porque como ya no, la glucosa no entra a la célula, el cuerpo empieza a quemar grasas y reservas para justificar la deficiencia de energía. La primera parte está bien, la segunda te rayaste. Ya. Primero, lógico, el paciente, pues sabemos que la glucosa no entra a la célula. Entonces la célula manda señales de alarma al cerebro diciendo, me falta comida. Y el paciente come más, porque come y baja de peso. Entonces hay un déficit de la acción de la insulina, ¿no? Entonces el cuerpo se come al propio cuerpo, ¿no? Primero consume el músculo, no te olvides, no la grasa, el músculo. Después comienza a consumir la grasa y el paciente tiene un catabolismo, porque la acción anabólica de insulina está disminuida, venía menos, el paciente se va consumiendo. ¿Ya? Entonces es un paciente, ojo, que se está complicando. Apetito normal, no es una descompensación severa ni moderada, o sea, en general, cuando ustedes tienen pacientes, por reciben en emergencia, 2 pacientes igualitos, la misma edad, en los 2 la glucosa está a 400, en uno 400 en otro. ¿Ya?
igualito. Pero en uno te dice, sí, ¿cómo está el apetito? Sí, como, más o menos, sí, como, a veces me da incluso más apetito. Pero no tengo náusea ni vómito. Y el otro te dice, sí, tengo náusea y vomitado. ¿Quién se queda en observación? El que tuvo náusea. Porque la náusea y vómito en un paciente diabético me puede denotar que está entrando a acetonemia, acetoacidosis. Entonces, paciente diabético que te refiere que tiene náusea o vómito, parar la oreja y queda en observación. Este paciente no, tiene apetito normal, ni náusea y vómito, sed, no tiene sed, presión arterial 135/95, frecuencia cardíaca 98 por minuto, frecuencia respiratoria 17 por minuto. Glándula tiroidea palpable, aumentada de volumen, predominio en lóbulo derecho, consistencia granular, no doloroso, móvil con deglución, no soplo. Reflejo estenoso aquiliano, normal, mucosa oral seca. ¿Han llevado a la clase de tiroides, Nano? Sí, ¿No? doctor. Ah, ya, listo. Entonces, le hacen un TSH, le sale 9.6, que es un valor elevado, un poco elevado. Con T4 libre, normal. Hemoglobina 12, creatinina 2.2, está alta. Urea 70, está alta. Triglicéridos 380, está alto. Glucosa plasmática en ayuna 228, está alto. Y colesterol total 240. ¿Ya? Ya. Entonces, analicemos. El paciente tiene aumento de volumen de la glándula tiroidea. ¿Eso cómo se llama? Bocio. 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 Sí, bocio. O sea, al examen tiene un bocio difuso. Ya, entonces, nosotros tenemos... Ay, por eso me gusta la pizarra, pero vamos a ver si se puede ver. Ya, es un paciente con un bocio difuso. Y cuando tiene un bocio difuso, ¿qué quiere decir bocio? Aumento del volumen o tamaño de la glándula tiroidea. Cuando existe un crecimiento de la glándula tiroidea, ¿no? El lóbulo derecho en general es mayor que el lóbulo izquierdo en el 95% de casos. ¿Ya? Generalmente con un crecimiento difuso de la glándula tiroidea, el crecimiento es predominio al lado derecho en el 95% de casos. Esto es importante porque cuando un paciente tiene un bocio difuso pero el predominio izquierdo, hay dos posibilidades. Puede ser que sea el 5% restante que tiene más glándula izquierdo, o que puede ser que tenga algo en el nódulo izquierdo, puede ser un nódulo, un tumor. ¿Ya? Ahora, cuando tengan un paciente con sospecha de problema tiroideo, lo primero que deben saber es de dónde viene. Bueno, ahora menos que antes, ¿no? Porque siempre hay que clasificar a los pacientes de tiroides si vienen de una zona de deficiente ingesta de yodo, una zona con deficiencia de ingesta de yodo. Es que antes había más marcadamente zona de deficiencia de ingesta de yodo, porque la etiología cambia. Generalmente los pacientes de la costa tienen una suficiente ingesta de yodo. Entonces, este es un paciente que tiene una ingesta de yodo suficiente. ¿Ya? Porque como les digo, todo paciente que viene con problema tiroideo deben ustedes saber si viene de una zona con suficiente ingesta de yodo, una deficiente. En este caso, con suficiente ingesta de yodo. Entonces, en estos casos, por ejemplo, para ver la forma, ¿no? Que puede ser hasta una ecografía y la palpación. Lo otro es ver la función tiroidea. Entonces, para ver la función tiroidea, se puede pedir solo TSH o TSH y T4 libre, por lo menos. Entonces, si yo pido un paciente, un TSH, un T4 libre, puede haber varias alternativas. Por ejemplo, tengo un paciente que viene de una zona de suficiente ingesta de yodo, bocio difuso, y tiene el TSH incrementado y el T4 libre bajo. ¿Cuál es el diagnóstico? TSH alto. Hipotiroidismo. Hipotiroidismo. El síndrome es el hipotiroidismo. Es un hipotiroidismo con bocio difuso. Es el síndrome. ¿Cuál es la primera causa? En un paciente que viene de una zona con suficiente ingesta de yodo. ¿Cuál es el diagnóstico? Déficit de yodo. No. Hashimoto. Autoinmune. Viene de una zona de suficiente. Viene de la costa. Ya. El primer diagnóstico, ¿cuál sería?
La primera posibilidad diagnóstica, Tiroiditis de Hashimoto. Tiroiditis de Hashimoto. tiroiditis crónica autoinmune o tiroiditis Hashimoto. Entonces, la primera posibilidad diagnóstica sería tiroiditis crónica autoinmune o tiroiditis de Hashimoto. ¿Ya? Listo. Le hago la función tiroidea y me sale la TSH normal y el T4 libre normal. O sea, tengo un paciente que viene de una zona de suficiente ingesta de yodo con bocio difuso y función tiroidea normal. Primera posibilidad diagnóstica, ¿cuál es? ¿Tiroiditis subaguda? No, la subaguda es la dolorosa. ¿Ve? Ya vi Ah, no por le dónde duele, cae. no. No, la primera es Subclínico. tiroiditis crónica autoinmune o tiroiditis Hashimoto también. Función tiroidea normal y en la mayoría de los casos, ¿ah? Normal con bocio difuso de una zona suficiente ingesta de yodo. Y si tengo un paciente con TSH suprimido y T4 libre elevado, ¿qué es? Hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Ya, entonces el hipertiroidismo no es el nombre, ¿no? Pero es Enfermedad de Graves. un bocio difuso con hipertiroidismo. Es un bocio difuso con hipertiroidismo. De una zona con suficiente que este yodo. La primera posibilidad diagnóstica, ¿cuál es? No, adenoma. Graves. Adenoma Ah, Graves. Graves. Enfermedad, adenoma no. Enfermedad de Graves. Graves, Bacedón en otros países o Leterier según otros países. Ya, listo. Esa es una posibilidad. Pero acá también hay otra posibilidad. Puede ser una tiroiditis en fase tirotóxica. Una tiroiditis en fase tirotóxica me puede producir también un bocio difuso con. ¿Se dan cuenta? Ahora, si tengo el TSH, como este caso, elevado con T4 libre normal de un paciente de la costa con bocio difuso, ¿cuál es la primera posibilidad diagnóstica? Subclínico. Dispositivo subclínico por Autoinmune. tiroiditis crónica autoinmune o tiroiditis Hashimoto. Ya vi por dónde cae. Ustedes cuando ven causas de tiroiditis van a ver un cuadro cantidad, pero el principal es que tengan un sistema mental. En tiroiditis hay tres tipos de tiroiditis. Las agudas, las subagudas y las crónicas. Las agudas, ejemplo, las infecciosas, son abscesos. Siempre yo en los 3 años del 2 de mayo solo vi 2. Eran pacientes abandonados que vivían en la calle. En la biografía encuentra como heroinómanos, solo que en nuestro medio pues, la gente no se pone heroína. Es por otras causas. Causa sepsis severa, etc. Es causa infecciosa. Pues. Las tiroiditis subagudas o dolorosas o de Kervain. La causa no es autoinmune. Son dolorosas o de Kervain. Y la crónica, que es la crónica autoinmune de Hashimoto. Esas son las tres principales. Se acabó. Hay otras variaciones, pero me refiero, estas son las principales. La aguda, la subaguda, doloroso de Kervain y la crónica autoinmune. ¿Ya? Entonces, este caso es una tiroiditis crónica probablemente. Ahora, ¿cómo puedo profundizar el estudio? ¿Cuál es el anticuerpo que pediría para yo corroborar que es una tiroiditis de Hashimoto? Anti-TPO. Anti-TPO. Anticuerpo. Hay dos tipos de anticuerpos. La anticuerpo antitirulurina, que es contra la tirulurina, y la anticuerpo anti-TPO, que es contra la peroxidasa tiroidea. El que persiste más, los dos se le van al comienzo, pero el que persiste más en el tiempo es el anticuerpo anti-TPO. Entonces se le pide anticuerpo anti-TPO. ¿Ya? Entonces, este paciente tiene diabetes mellitus descompensada, tiene su tiroiditis crónica autoinmune o tiroiditis Hashimoto, ¿no? Dispositivo subclínico por tiroiditis crónica autoinmune, por lo menos esos dos diagnósticos. ¿Se dan cuenta? Ya. Por eso conviene usar pizarra. Ya, entonces, y a otro diagnóstico más, tiene también azoemia, o usted probablemente tiene una enfermedad renal crónica, una nefropatía diabética, lo más probable. Entonces, en ese paciente, ya, ¿qué tratamiento le daría? Bueno, vamos a olvidar los exámenes porque asumo que ustedes tiran eso, pero ¿qué tratamiento le daría a este paciente? Primero sería la corrección de su dieta, doctor. Ya, alternativas. Bueno, ya, asumiendo que está muy bien, ya, que el paciente jura bajo la Biblia que se va a cuidar. Jura, sí, voy a jurar que me cuido. No le creemos, pero ni modo, hay que creerle porque dice que se va a cuidar. Se va a cuidar porque está asustado, porque le han dicho a usted que su riñón está dañado, tiene problema de tiroides, o sea, lo han asustado a usted. Entonces, se va a cuidar. Pero a pesar que se cuida, ¿qué tratamiento farmacológico le daría?
¿YECA? Ah, ¿cómo? Tratamiento farmacológico. Primero creo que ajustar bien sus dosis de antidiabéticos orales, porque están muy elevados por la posible falla renal que tiene. El glimepride son hasta 1 cuando hay falla renal o si no se suspende. Y la metformina solo se da hasta 1000 miligramos por día cuando hay falla renal. Sí, seguro. Ojo, la creatinina está alta. Lo correcto sería retirar la metformina. Alternativas. 1. Continuar el mismo tratamiento farmacológico. Alternativa 2. Suspender glimepride y suprimir metformina. E iniciar solo insulina. Alternativa 3. Suspender glimepride y combinar insulina con metformina. ¿Qué alternativa sería más adecuada para ustedes? La última. Solo insulina. La 3. ¿Sería la 2? O metformina. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la metformina para su uso? O se indica suspender. Cuando la tasa de filtración glomerular está por debajo de 30. Ya. ¿Y cuánto tiene de tasa esta paciente? Mm, Y cuando hablan solo de creatinina, ¿por encima de cuánto se recomienda suspender la metformina? La tasa de filtrado glomerular Claro, está en ¿dónde es que- 32, doctor. 32 a 37 dependiendo de su raza. No, es por tasa de filtrado, pero por creatinina, ¿por encima de cuánto? Claro, ¿60? no, por tasa de filtración ya está en el cuadro, lo van a ver todo, pero yo me refiero solo por la creatinina sola. No han tenido no han leído algún parámetro que solo diga creatinina por encima de tanto, mejor evitar metformina. ¿No han leído eso? Bueno, mayor de 1.5 miligramos por decilitro. Eso voy, pues. O sea, esta creatinina alta, mejor es suspender la metformina. No es que le haga daño, pero se recomienda mejor suspender. Entonces, el paciente va a usar insulina. Podría usar algún tipo de tabletas. Por ejemplo, ¿qué medicamento está indicado que se puede dar en pacientes que tienen Imaginemos que tiene una tasa de filtración glomerular de 35, por ejemplo. O de 30, porque esa creatinina está alta, ya de 30. Y queremos darle una medicación oral asociada a la insulina. ¿Qué medicamento oral le podrían dar? ¿Le pueden dar una glitazona? Sí. ¿Le pueden dar una inhibidor de la PP4? Sí. Sí, con menor dosis. ¿Le pueden dar un inhibidor de CLGT2? Pues por eso van a leer el cuadro. Ahí está ya. contraindicado. Van a leer, ahí está el cuadro, está bien claro para eso. Pero en conclusión, lo que sí no se salvaría el paciente sin insulina, ¿por qué? Porque tiene una glucotoxicidad crónica. Entonces, el uso de insulina lo va a desintoxicar, entre comillas. Pues, ahora, si le pueden, ¿va a usar todavía insulina? No lo sé, pero tiene que usarlo ahora para que se desintoxique. Entonces, sí, y controlar. ¿Ya? Entonces, me leen bien ese cuadro de tratamiento farmacológico. ¿Correcto? Leen bien. ¿Ya? De ahí voy a sacar varias preguntas. ¿Ya? Correcto. Ahora, este paciente ha sido operado de la vesícula por litiasis vesicular. Imagínense que le piden triglicéridos y me sale 800 de triglicéridos. 1000 de triglicéridos. ¿Qué hacen? Por ahí, que le gusta dar medicamentos, un futuro cardiólogo le dice, no, le doy gifibrosil, le doy fenofibrato. No le puedo dar porque tiene antecedentes de ser operado por litiasis vesicular. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Antes que se vayan a descansar. Doctor, en ese caso, con el hipotiroidismo subclínico, sí se le puede dar levotiroxina, ¿no? Bueno. En dosis no. normal. Ahora, para darle... Ahí está, buena pregunta. Ya se me estaba olvidando. Ojo. El tratamiento según el consenso. A ver, ¿qué les han dicho en clase, pues? O sea, se pasen. ¿Qué le dijeron? ¿Se trata o no se trata? ¿O qué tengo que pedir para tratar? Primero, confirmar el diagnóstico así, pero con esos valores de la TSH No, con eso puedo decir que tiene hipotiroidismo subclínico, se acabó. Primera posibilidad diagnóstica, tiroides de Hashimoto crónico autoinmune. Pero ¿qué hago? ¿Qué pido más para corroborarlo? El anticoagulante TPO. Por eso, según consenso, puede haber varios consensos variables, pero en general, este tipo de valor tiene T4 normal y TSH no mayor de 10, o sea, es un subclínico.
Si TSH más de 10, se trata sí o sí. Si tiene menos de 10, se trata sí y solo sí tiene el anticuerpo elevado. Si tiene anticuerpo de tipo elevado, lo trato. Si no, no lo trato y lo observo. O sea, de ahí dependería. ¿Está bien? Sí, doctor, solo que, bueno, yo había leído que es un tema aparte del hipotiroidismo subclínico, que se podía tratar la levotiroxina solamente No. por tener, Por tener, ¿cómo? por tener los valores así elevados de la TSH. No. No, todo hipotiroidismo no se, subclínico no se trata. Si el TSH está más de 10, se trata sí o sí. Si el TSH está hasta 10, y el T4 es normal, ojo, normal, porque el subclínico es T4 es normal. Solo trato si es que el anticuerpo está elevado. Si no, no. Y ahí viene la individualización, no, o aparte si considero que sí, tratando de mejorar al paciente, o sea, ¿por qué? Porque el colesterol alto se eleva, el colesterol se eleva en los casos de hipotiroidismo subclínico, ¿no? No, pero en este caso hay otras cosas. Y hay un factor, la creatinina. La TSH se depura por riñón, así que la TSH puede estar elevada ligeramente por falla renal. Incluso si dice que enfermedad renal crónica avanzada, el TSH puede estar hasta 8, y eso es normal. Lo que demanda es 74 libras. ¿Se dan cuenta? Aquí con cuidado. Por eso digo, no sean tan farmacológicos. Por ejemplo, acá 380 se emocionan en darle un triglicérido. No, triglicéridos está indicado ya cuando la trigliceridemia está más de 400. Y aparte, con ese antecedente no le puedo dar. Más con esa creatinina, que tener cuidado, hay que ver, o sea, tengo que pensar 10 veces antes de usar algo. De repente, corrigiendo la glucosa, se corrige todo, ¿no? Y veo que trato, ¿no? O sea, hay que tratar las cosas, ¿no? De manera coherente. ¿Ya? Ya, acá, bueno, pues unas cositas de resumen, puntos clave. El objetivo de control glicémico y el tratamiento antibiótico debe ser individualizado, ¿se dan cuenta? O sea, cada tipo de paciente es diferente. La dieta, ejercicio y educación son la base de cualquier programa de tratamiento de la diabetes mellitus. Al menos que exista alguna contraindicación a la metformina, la metformina es el fármaco de primera línea. Bueno. Ya, entonces, doctor, sí, dígame. había leído que la levotiroxina puede disminuir el efecto de los fármacos hipoglicemiantes. En ese caso, tendríamos que... Había leído que la levotiroxina podía disminuir el efecto de los fármacos hipoglicemiantes cuando estaba en dosis altas. ¿Dónde leí eso? En un artículo, no me acuerdo ahorita el nombre, pero lo había leído porque había un caso de una señora que tenía hipoglucemia crónica, perdón. Estaba recibiendo... ¿Qué tiene qué? ¿Qué tiene qué? Tenía No, hipoglucemia crónica. porque tú me Y dices, estaba... nunca lo he escuchado, que la metformina me disminuye el efecto antidiabético de otros antidiabéticos orales. ¿Eso estás diciendo? No, repita, que la levotiroxina puede interferir la con... levotiroxina. Ajá, sí, ajá, levotiroxina. No, la levotiroxina es un medicamento que tiene muy alta biodisponibilidad por vía oral. Incluso se puede sostener hasta el 75-80% bioral cuando se toma de la manera correcta. Y con la manera correcta, tomar la metformina, por lo menos 60 a 1 o 2 horas antes del desayuno, con un vaso con agua o cualquier líquido que no tenga leche. Y solos. ¿Por qué? Que si lo mezclas con agua de calcio, con otros medicamentos, algunos más que otros, disminuye su absorción. Esa alta biodisponibilidad de la levotiroxina, que puede llegar hasta 80% por vía oral, puede bajar a 30% cuando lo tomas de manera inadecuada. Eso sí es cierto. Eso lo han dicho en la clase, supongo. ¿No? Sí. Ya. Y ¿A eso otra te pregunta, refieres, no? doctor. Sí, ajá. Es que también, por ejemplo, en la guía nos mencionan de que hay que considerar 3 cosas en la guía ADA, la del 2020. Ya. Nos dicen que para, por ejemplo... ¿Y por qué 2020? ¿Por qué no has visto el 2021? Es que no tenía la mano. No tenía la mano, está en internet y es igual, no cambió mucho 2021. Pero ya, ¿qué cosa? ¿Qué te contaron? Es que, por ejemplo, mencionaban que teníamos que tener en consideración 3 cosas para poder dar tratamiento, ¿no? El peso, el costo y el riesgo de hipoglicemias. Entonces, dado que la señora, bueno, en el último caso estaba con un peso disminuido, tendríamos que prevalecer un fármaco hipoglicemiante que aumente el peso, o eso lo dejaríamos en segundo plano.
no lo veas de esa manera. Ve de manera más fisiopatológica. El paciente, este que abajo, el último, que después de los tres casos, casos diferentes para que, ¿no? Para que lo más frecuente que ven. No por estos casos rebuscados, que siempre estoy recuerdo. Cuando toman exámenes los internacionales, te ponen casos típicos, no te ponen casos rebuscados. Ya. Entonces, este paciente es un paciente que está en catabolismo. ¿Y cuál es la causa de su catabolismo? El déficit, ya sea, en este caso, relativo de la acción de la insulina. Entonces se pasa la causa, le falta insulina. Siempre traten la causa. Ese paciente está en estado catabólico. ¿Por qué? Porque tiene déficit de la acción de la insulina. Entonces le doy insulina. Así de fácil. No te vayas por las ramas. Por así. Es la causa. Un hipotiroidismo le da levotiroxina porque le falta levotiroxina. En este caso le das insulina porque es el mejor tratamiento. Porque le falta, tiene un déficit relativo. O sea, debe tener insulina en sangre, pero no es suficiente para romper la resistencia por la toxicidad crónica de la misma glucosa que causa resistencia. ¿Ya? Listo, gracias. Está bien. ¿Y qué tal el examen del sábado? Puse preguntas desde las láminas. ¿Se jalaron? ¿Les tomaron examen? ¿Aló? Sí, doctor, sí Sí, nos nos tomaron. tomaron. Ya. Ya pues, entonces nos vemos. No sé cuándo tengo que ver cuándo me toca la clase, porque ni siquiera no tengo tiempo para entrar a la página, recién me mandó mi clave y ya vamos a ver. ¿Ya? Entonces ya nos comunicamos cualquier cosa con la delegada. ¿Ya? ¿Listo? Doctor, Sí. una consulta antes que se vaya. En la guía, como dice Luis, mencionan también que una de las indicaciones para el inicio temprano de insulina, por ejemplo, en un paciente, imaginemos que no tenga ya larga data de su diabetes, era cuando se presenta un caso similar a la paciente que nos presentó, ¿no? Que tenga pérdidas de peso o que hayan valores alterados de su glucemia, o más específico de la hemoglobina glicosilada mayor a un 10% y de la glucosa en sangre, pero no hacen referencia en, digamos, en qué momento lo toman, ¿no? Postprandial o la basal, ¿no? Mayor de 300 miligramos. Y No, había... se refiere a la basal. Mi duda era la siguiente, doctor, porque menciona que se puede administrar la insulina basal sola y preferentemente la NPH por los efectos adversos de la glargina y de temir cuando se asociaba con otros fármacos, perdón, antidiabéticos orales, ¿no? Hay en su práctica clínica, ¿se da sola? Ahí te paro. Que eso que me dices nunca lo he escuchado y nunca lo he leído y no lo he leído mal. O que me dices que la insulina, la grargina y la detemir que son de acción prolongada, pueden, dicen que cuando se combina con antidiabéticos orales puede inducir más la hipoglucemia y por eso se prefiere la NPH. No, está mal. O sea, igual cualquier insulina, o sea, grábense, por eso les dije, a veces la fisiología, lo básico. Los análogos, o sea, grabina, detemir, toujeo, todos, comparados con la insulina NPH, en su capacidad hipoglicemiante es igual. Solo se diferencian en el tiempo. O sea, ya sea NPH o cualquier insulina, que lo combinas con tabletas y no los controlas adecuadamente, lo que puede tener hipoglicemia. Todo paciente que usa insulina es susceptible a tener hipoglicemia. Pero no el modo que tú dices que no es el NPH, no, al contrario. Hablando de insulinas basales, cuando tenemos la NPH, después apareció, por ejemplo, la Lantus, ¿no? La grelina. Entonces, se vio que la única diferencia era que la grelina tenía un perfil farmacodinámico mejor, trató de cubrir todo mejor todo el día, y su tasa de hipoglicemia era menor que la NPH. Y tenía hipoglicemias, o sea, las tasas de hipoglicemias severas eran menor que el NPH. Eso sí. Análogo, la cristalina común y corriente, comparado con un análogo lispro, aspart, ¿no?
o glulicina, la tasa de hipoglucemia severa es mucho menor en los análogos que con la R. Todo paciente que usa insulina tiene susceptibilidad en hipoglucemia. Ya, pues acaso, pues lo que has dicho es de que la NPH, pero no. Sí, eso Igual, mencionaba la sea la guía. insulina que sea, puede producir hipoglucemia. No, Y parece que- que lo hacen por ahí o mal, no sé. En Ya, la próxima doctor. clase que tengamos algo, me enseñas eso, de repente lo haces. No estoy mal. Ya. Sí, dime. La pregunta era ¿Aló? si se puede dar la insulina sola o necesariamente como un antidiabético oral, ¿no? Porque mencionaban El que estilo era varía, sola no, pues de o... lo solo. Lo que pasa es que Ah, psicológicamente o combinada. En diabéticos tipo 1 es solo insulina. En diabéticos tipo 2 puede ser insulina sola cuando requiera, pues combinado con tabletas cuando requiere, si lo puedes dar combinado. No, o sea, no hay problema. No. En este paciente se puede combinar. La cosa es que necesita insulina para desintoxicar, para evitar la glucosicidad. Diabetes pasajero y después puede pasar nuevas tabletas o CBP. Pero el requisito con esa creatinina que el paciente tenga glucómetro, porque es bien difícil, imposible tratar a un paciente con antidiabetes, con hipoglucemias orales y que no tengan glucómetro. ¿No? Eso es casi imposible. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ya. No, gracias, doctor. Todo más claro. Ya, listo. Entonces, suerte y no sé, pues voy a hablar con las doctoras a ver cuándo de nuevo tenemos clase. La próxima clase, bueno, ya veré ahí en el rol. ¿Ya? Ya, cuídense. Ya está bien, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta Bueno, luego. doctor, Doctor, gracias. gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias, doctor. Buenas Hasta luego, noches. doctor. Buenas noches.